Bueno, pues Manuel. ¿Qué tal, hombre? Bueno, pues pídale cara. A ver, por favor. Mira, la estructura como es, después nos preguntas al final, ¿no? Se pone en la mesa o... Sí. Muy bien. A mí a ver si se me ocurre alguna. Eu teño apuntadas, pero... Ela? Bueno, media hora. Importante. Sí, voy rápido, pero... Intentaré asustarme al tiempo todo lo que podía. Bueno, empezamos, ¿no? Bueno, bo día a todas e todos. Vamos a continuar nesta segunda parte, despois de María Manuela, e súa visión da preservación. Seguimos co que é a información BIT, pura e dura. Como tratar esta información frágil dende distintas miradas. A mesa pois vai deso, non? De como facer fronte a este tipo de información que non é nada doado e que necesita pois converser a forza. Entón vamos a empezar por Ciro Llueca, que é, bueno, unha persoa moi traballadora no mundo da web e a recopilación da web. Neste momento é xefe de documentación da Filmoteca de Cataluña, pero anteriormente foi coordinador do Patrimonio Digital Catalán, PADICAT, que foi un avance dentro da absorción das webs, non? Tamén foi responsable no Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Neste momento, profesor asociado na Universidade de Barcelona, profesor colaborador ca Pompeu Fabra e consultor da Universidade Oberta. Foi editor do repositorio ELIS ata 2013 e vicepresidente do Colegi Oficial de Bibliotecarios de Cataluña. Bueno, vai nos falar do seu novo proxecto e as súas novas cuestións, non? Pues muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias a todos por ese café rapidísimo que han tenido a bien realizar y especialmente al Consello da Cultura Galega. En fin, para mí es un placer estar hoy aquí con Manuel Gago, Francisca Pulgar y Mar García también del Consello. He titulado mi intervención pues las plataformas digitales, oportunidad con segundas intenciones para la difusión del patrimonio. Enseguida les explicaré pues esas segundas intenciones desde mi parecer pues cuáles son, pero antes quería decirles que establecer o dividiré de alguna manera mi intervención en tres partes. Seré por fuerza muy breve, pero la primera quisiera de alguna manera pues explicarles un poco mi trayectoria que ha dibujado ya Lourdes, pero para que un poco entiendan de dónde vengo y por tanto pues a dónde voy. En segundo lugar, realizaré una reflexión justamente sobre las plataformas como oportunidad de difusión y cómo entiendo yo esa acción de difusión en archivos, bibliotecas y museos. Y en tercer lugar hablaré de esas segundas intenciones que no son otras que esa necesidad de repensar estrategias y procesos de trabajo en nuestras instituciones. En primer lugar, por tanto, pues, y que también me permite acabar de esperar a que el resto de asistentes a la sala se incorporen, decirles que soy un bibliotecario típico, pero es cierto que en los últimos 20 años pues, he trabajado en contextos híbridos. Y si inicié, pues como todos nosotros, pues lo mismo para un roto que para un descosido, en bibliotecas, en archivos o en museos, pues ya hace pues, unos 15 años me incorporé a un centro cultural en Barcelona que se llama Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, muy visitado especialmente por los locales, tal vez no tanto por los visitantes extranjeros, pero es un centro extraño. Es un centro especializado en cultura contemporánea, ciudad, creación, este tipo de cosas. Y no es un museo, pero realiza exposiciones y exposiciones muy visitadas. No es una universidad, pero fomenta la investigación, los cursos de formación y tiene una biblioteca especializada justamente sobre estos temas de los que les hablaba, muy, muy importante. Y finalmente no es un archivo, pero tiene un fondo importantísimo ligado siempre al tema
al tema que les propio, que es la cultura contemporánea. Seguramente conocen ustedes el Festival Sonar, por ejemplo, pues es el donde se custodia de alguna manera el archivo del Sonar, el Festival de Flamenco de Barcelona, también muy conocido, o muchísimos otros acontecimientos que se realizan o se han realizado a lo largo de los 20 años de historia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, pues allí. Y allí fue, pues durante 8 años, pues fui el responsable de documentación y de alguna manera intentaba gestionar esas cosas que muchas veces eran efímeras porque estaban y no estaban, no eran nuestras y nos las dejaban, no nos las cedían, no se sabe muy bien qué es lo que teníamos que hacer con ello. Y en segundo lugar, pues fui responsable de proyectos europeos, a partir del cual tuve la posibilidad de trabajar con centros similares a nivel europeo, en los cuales de alguna manera nuestro objetivo era, para dar respuesta justamente a los proyectos europeos que nos financiaban, pues crear plataformas de difusión digital. En este caso, pues bibliotecas que reflexionaban sobre el tema urbano, pues con intervenciones de la talla pues, de Nelson Mandela o de Bill Clinton o de gente así pues, que venía, daba una conferencia, nosotros grabábamos la conferencia, procesábamos esa conferencia y de alguna manera pues, subtitulábamos, teníamos que dar después salida a ese tipo de textos y también otro tipo de cosas parecidas. Bien, años más tarde me incorporé a la Biblioteca Nacional de Cataluña, biblioteca regional si lo prefieren, donde, pues como cualquier tipo de biblioteca de este tipo, hablamos de patrimonio puro y duro. Información bibliográfica, información gráfica también, cartográfica, etcétera. Pero allí fui responsable de uno de los proyectos que en ese momento se iniciaron, que era el Patrimonio Digital de Cataluña, es decir, el archivo de páginas web, el objetivo del cual pues, no era otro que intentar, en la medida de lo posible y con unos medios muy precarios, pues un experimento, que podemos llamar así, aunque está pues, plenamente consolidado, de intentar, de alguna manera, preservar todo aquello que se publicaba en Internet. De eso va a hablar Francisca Pulgar un poquito más tarde, de una manera estupenda, un proyecto muy potente, el Ondarenet, del País Vasco. Entonces ya me salto esa parte para decirles que hace un año y medio pues, cambié de trabajo. Me fui a trabajar a la Filmoteca de Cataluña, donde conservamos, por una parte, material fílmico, con una serie de problemas a nivel de preservación de las que tendría sentido hablar con la profesora Pinto, y también pues, fondos personales, material gráfico, es decir, 500.000 fotografías de rodaje, carteles de todo tipo, etc., 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 y además de una biblioteca especializada en tema cinematográfico. Lo que les quiero de alguna manera transmitir es que mi trayectoria, la única que conozco, ha sido siempre ligada a contextos en los cuales no estaba demasiado claro dónde estaba trabajando. Y si era un bibliotecario, aunque de alguna manera por mi procedencia de estudios pues me podría considerar así, si era un archivero o si era de alguna manera un museólogo. Me sentía inseguro porque de alguna manera cuando hablaba con mis compañeros archiveros o bibliotecarios o museólogos pues tenía cosas en común pero otras no. Pues eso es lo único que he conocido en mis 20 años aproximadamente de trayectoria. Bien, en paralelo a eso estuve vinculado a mi asociación profesional. Y también, pues, ya que me sobraba tiempo, pues aproveché para ser concejal de cultura de mi ciudad. Es una ciudad pequeña, pero que tiene algunas similitudes con Santiago, si me permiten. Es la ciudad de Figueras, en el norte de Cataluña. Es una ciudad pequeña, es una ciudad de paso, como podría ser también Santiago. Desde luego no tenemos su increíble patrimonio histórico, pero sí tenemos una figura que es motor de atracción turística al máximo y es la figura del pintor Salvador Dalí. Ese pintor hace que cada año vengan 1 millón de personas a Figueras. Algunos dirían a visitar la obra del genio, otros dirían en el mapa de visitas obligadas a nivel europeo, si me permiten. Lo que les quiero transmitir con eso es que desde siempre he tenido en cuenta la necesidad de unir los esfuerzos, de dar valor al patrimonio y a la cultura con la necesidad de ganarnos la vida. A eso me refiero. Y en el caso de la ciudad de Figueras, la figura de Salvador Dalí pues es fundamental, como lo es para Santiago su rico patrimonio y el camino. Hablo para que la gente coma y la gente pueda comprarse un vehículo o una casa. A eso me refiero. Bien, y acá yo con la parte introductoria debo decir también que he tenido 2 hijos fantásticos y eso es... ya que estamos, ¿no? Pues eso es lo mejor de todo. Y entonces ya quisiera empezar con mi segunda parte, pues más dedicada a la parte más de las plataformas digitales para la difusión del patrimonio cultural. Entendiendo yo difusión como el uso y el reuso de la información que se publica en Internet. A eso me refiero por parte de bibliotecas, archivos y museos. Por tanto, no hablo simplemente de la difusión, sino de la necesidad, de alguna manera, en palabras de la Comisión Europea, ¿no? Permítanme que cite el lema de la Digital Agenda for Europe. Dice, hacer accesible en línea las colecciones de las bibliotecas, museos, archivos y archivos audiovisuales de Europa
para beneficiar, win-win, dice la palabra inglesa, a la cultura, al crecimiento económico y a la realización individual. Eso es lo que dice Europa sobre todo esto que estamos haciendo hoy aquí. Con lo cual, de alguna manera, me refuerza con esa intuición de que desde las instituciones de la memoria, bibliotecas, archivos, museos, etcétera, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, dar valor a la cultura, pero siempre pensando en la posibilidad que tenemos de crear riqueza, de crear un crecimiento económico. Para reforzar ello, una pequeña batallita. En el archivo de mi ciudad, por supuesto, teníamos las típicas fotos que hizo un señor inglés que vino a finales del siglo XIX, fotos fantásticas de las calles, de los campesinos que estaban allí en ese momento comprando, etcétera. Tenemos ese álbum, bueno, lo tenemos digitalizado ahí con nuestras marcas de agua, lo enseñamos tímidamente, estamos muy satisfechos, muy contentos, pero unos amigos diseñadores que estaban en un momento de crisis económica, pues como buena parte del país, me comentaban, oye, ¿cómo tenemos que hacer para utilizar esas imágenes? Porque queremos crear una aplicación para móvil de unas postales digitales que de alguna manera la gente que venga a visitar aquí, pues sea con un código QR o comprando la postal, después ellos puedan enviar la postal antigua. Claro, los servicios municipales estábamos pensando en cómo dar valor a nuestro patrimonio. Mis amigos diseñadores estaban pensando en ganarse la vida, como no puede ser de otra manera con nuestro rico patrimonio, nuestro principal talento, si me permiten, nuestro principal talento diferenciador en lo que respecta a la posibilidad de ganarnos la vida. Bien, ahora sí ya entro en el tema de las plataformas digitales. Como saben, en Cataluña tenemos una amplísima experiencia en cooperación, en trabajo cooperativo, empezando por un repositorio, el repositorio de tesis doctorales, el TDX, creado a finales de los años 90, con el objetivo de aunar los repositorios sobre tesis doctorales de las diferentes universidades, primero catalanas, pero después de cualquiera que se sumara al carro. Otros proyectos, pues el Google Books, ¿no?, que nos permitió de alguna manera digitalizar buena parte de nuestros libros antiguos a coste cero, o el PADICAT mismo, que de alguna manera en el que participé del tema de páginas web y que acabó contando con la participación de 500 instituciones y empresas catalanas. Y finalmente, pues por citar el que podría ser de los más relevantes, pues el Memoria Digital de Cataluña, que actúa en dos vías diferentes. Por una parte es el típico agregador, es decir, el típico espacio al cual se puede acceder a diversas colecciones, independientemente de que sean de una biblioteca determinada, de un museo o de otro centro, ¿no? Por tanto, el típico agregador, como podría ser hispana, europeana, etcétera. Pero en el caso del Memoria Digital de Cataluña tiene una segunda acción que vale la pena comentar, y es que también es el repositorio que sirve a pequeñas instituciones que no quieren o no pueden permitirse el hecho de tener una plataforma digital propia. Y ahí está claro que es una línea de trabajo, el hecho de que las instituciones o los consorcios o las alianzas que ustedes quieran llamar, pues de alguna manera crean herramientas que se pongan a disposición de esos pequeños y medianos centros que bien no quieren, bien no pueden permitirse proyectos de puesta en escena de sus fondos digitales. Pero pese a esa experiencia cooperativa catalana que yo de alguna manera reivindico, ¿saben cuál fue la primera plataforma digital en la cual tuvieron presencia a la vez un archivo catalán y una biblioteca catalana? Pues fue Europeana. No fue ni el Memoria Digital de Cataluña, ni fue Hispana, ni fue otro repositorio, sino que fue Europeana. Los dos centros, lo puedo decir porque tengo gran vinculación emocional y además una de las personas que me precedió ayer, pues de alguna manera pertenece a ese centro, son el Archivo Municipal de Girona, que es un pilar en procesos de digitalización, de preservación y de difusión del material en Cataluña, y la Biblioteca de Cataluña. Digo esos dos centros porque son de los más importantes. Esos dos centros, para poner sus colecciones en órbita, tuvieron que esperar a que viniera una institución europea que dijera, mira, los suecos y los daneses nos ponemos de acuerdo, vosotros también podéis hacerlo, ¿no? Dentro, a 100 kilómetros de distancia, por supuesto, hablo de eso. Sería demagogo, de alguna manera, hacer una crítica a ese trabajo autónomo que se explica por esta reflexión que ha hecho la profesora Pinto un poco antes. Fueron instituciones que, en esencia, fueron creadas hace 300 años con un objetivo muy concreto de servir a una administración, con lo cual es normal que se realice el trabajo estanco estando en ello. Pero la lógica de la nueva etapa digital, nueva, da rabia decirlo, de la etapa digital en la que vivimos, no puede ser otra que, de alguna manera, establecer herramientas que nos permitan trabajar de una forma más cooperativa, lejos del trabajo autónomo. Y hablando de plataformas digitales, pues quisiera
proceder a comentarles, desde mi humildísimo punto de vista, pues 3 ejemplos que yo considero que pueden ser tenidos en cuenta como buenas prácticas. En primer lugar, es ARCA. Se llama ARCA a una cosa llamada Archivo de Revistas Catalanas Antiguas. Han cogido revistas antiguas, las han digitalizado y las han puesto en Internet, una cosa que llevamos haciendo 20 años muchos. Pero el elemento diferenciador de ARCA es doble o triple, me permitiría decir. En primer lugar, un control de la digitalización. Es decir, un trabajo, un esfuerzo por saber quién está digitalizando qué. Lógicamente, para evitar duplicaciones. El año pasado estuve en Madrid en unas jornadas y unos compañeros, miren, yo perdonen, digo el nombre de las instituciones, yo mismo después me haré una autocrítica a los sitios donde yo he trabajado, la poca capacidad que tengo de solucionar problemas, pero los compañeros de la AECIT, en fin, la Asociación de Cooperación, pusieron un trabajo bastante interesante de digitalización de un fondo de libros antiguos filipinos. Habían tomado de una de las bibliotecas filipinas, habían digitalizado esos fondos magníficamente y el anuncio en la ponencia era, atención, ponemos 500 libros de la historia filipina en castellano o en otros idiomas en Internet. En aquel momento saltó una compañera de la Biblioteca Nacional diciendo que esos libros ya estaban digitalizados en la Biblioteca Nacional y que por tanto estábamos, que no está mal, quiero decir, pero duplicando el trabajo, pero claramente. Primero digitaliza la Biblioteca Nacional y años más tarde, no le digo yo un monasterio o una empresa privada de no sé qué, oiga, Ministerio de Asuntos Exteriores, AECIT, pues digitaliza de nuevo esos 500 libros. Por supuesto, en libros antiguos siempre hay diferencias que son muy interesantes para los investigadores. Páginas que de alguna manera están pues, rotuladas de una forma determinada, marcas de agua, es decir, podríamos llegarlo a justificar, pero sirva como ejemplo de alguna manera de la descoordinación que tenemos a todos los niveles, en España, en Cataluña, en Galicia sin duda, en Santiago seguramente ocurre lo mismo. Ese problema de alguna manera de no hablar entre nosotros, de incomunicación, bien porque no existen las herramientas, bien porque es mucho más cómodo el trabajo autónomo. Entonces, me refiero a las dos cosas. La comodidad del trabajo autónomo, tengo este fondo, convenzo a mi jefe, le saco una pasta, digitalizo, ¿no? Y el hecho de que falten de alguna manera herramientas que me permitan decir, oye, ¿esto está digitalizado? Sí, aquí está, ¿no? Igual no lo tenemos en línea, pero está digitalizado. Bien, el ARCA, una de sus virtudes es justamente eso, el controlar quién está digitalizando qué. Y hablo simplemente de revistas muertas, con lo cual es un poquito más sencillo que decir, bueno, pues todo el conocimiento. Bien, en segundo lugar, que es un repositorio abierto. Esto es como muy evidente, ¿no? Hoy que estamos hablando aquí de estos temas, pero es que hay muchas instituciones que están hoy digitalizando con acceso restringido. Lo cual cosa es, si me permiten, pues casi da risa. Por supuesto, no estoy hablando de información municipal que es de acceso restringido, donde están los nombres de las personas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de documentos patrimoniales, documentos antiguos. Y de otros tipos de documentos también. Hablaba hace poquito con una compañera de un museo catalán, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es una institución pública potentísima y con un repositorio magnífico, y hace años también que de alguna manera graban a los artistas que van allí a presentar obras, a los ponentes, etcétera. Ya lo tenemos digitalizado, lo tenemos en nuestro repositorio, pero ¿es consultable? No, es que es de acceso restringido. Hombre, dinero público y acceso restringido, hay algo que falla ahí, cuando estamos hablando, por supuesto, de información que no es sensible a nivel de datos personales. Bien, y en tercer lugar, yo quería de alguna manera destacar el ARCA por lo mejor de su naturaleza. Es que lo que hacía era cerrar colecciones. Es decir, pocos centros tienen colecciones enteras. Hay una biblioteca que tiene 3 números de una revista antigua y hay otra biblioteca que tiene 2 números más. Y después hay una persona, un privado, porque es el conde de Ripaflor o lo que sea, que tiene 2 números más en su colección. Y después hay un monasterio que es que tiene los 3 números primeros sin esa página arrancada que le falta. Bien, pues lo que hacía justamente era seleccionar los mejores números de todas las colecciones para crear colecciones perfectas en la red, que es justamente lo que esperaban los investigadores. Que es justamente lo que quieren los investigadores. Encontrar los contenidos de una forma ordenada, accesible, y si además, gracias a las tecnologías, pues se le puede practicar el OCR, etcétera, pues fantástico. En este mismo sentido, hay muchísimos ejemplos más, pero yo quería mencionar, por ejemplo, el DocuClick del País Vasco. Una iniciativa que agrupa inéditamente en España y en buena parte de los países europeos los registros de nacimientos, bautismos, matrimonios y defunciones. Francisca, me corregirás, por tanto, los 4, de alguna manera, registros vitales
del registro civil de los ayuntamientos del País Vasco, pero cuidado, también de los archivos parroquiales. Con lo cual, un esfuerzo de coordinación de una institución pública y una institución privada para una finalidad claramente de interés público, que es la genealogía. Es decir, que la gente pueda buscar allí, oye, mi tío Pepe, que era de Vitoria, pues a ver qué se sabe de él y de sus antepasados. Pues en este momento es una herramienta DocuClick inédita, por ejemplo, en España. Parece mentira, que realmente no hayamos sido capaces de avanzar más en ese tema. Bien, un ejemplo, por tanto, era Arca. Como un ejemplo, fíjense, a mí no me importa tanto el contenido, sino la filosofía de trabajo. Cerrar colecciones, trabajar de manera cooperativa, de manera coordinada. En segundo lugar, los esfuerzos increíbles que se están realizando desde miles de bibliotecas, archivos y museos españoles y de todo el mundo con el tema de la Wikipedia, ¿no? Como el lugar natural de exponer nuestros fondos, ¿no? Ni catálogos, ni repositorios, ni herramientas, ni bibliotecas digitales. Me voy a la Wikipedia. Total, la gente busca en Google, lo encuentra allí, pues casi que se lo voy a poner en bandeja, ¿no? Más allá de las virtudes del trabajo cooperativo y también de sus deficiencias, que de ahí tendríamos muchísimo que hablar, yo quisiera mencionar dos cuestiones especialmente positivas del trabajar con la Wikipedia. En primer lugar, la posibilidad de poner contenidos explícitos en la red. Yo, como les digo, trabajo en la Filmoteca de Cataluña, tenemos un fondo, unas 500 fotografías de artistas del teatro que con los comienzos del cine se pasaron al cine mudo. Es decir, gente que se ganaba la vida haciendo zarzuela, se acabó el tema de la zarzuela y dijeron, bueno, pues me voy a ganar la vida haciendo cine mudo. Eso tiene mucho interés a nivel local porque, bueno, son gente que tenían igual una fama determinada, pero al pasar al cine pues la pierden o la refuerzan, etc. La cuestión es que imagínense 500 fotografías de artistas posando, porque es su book, ¿no? Esas fotografías las tenemos. Bien, viene una persona de investigación y dice, oye, pues te voy a inventariar todo esto, voy a identificar el nombre de todas las personas, vamos a hacer un catálogo, lo vamos a poner en nuestra web. Déjate, ni catálogo, ni web, ni nada. Directamente en Wikipedia. Catalán, castellano, si tenemos otros idiomas que podemos pues, poner, en nuestro caso, pues los ponemos, francés o inglés, y adelante, ya está. Y en este momento pues tenemos 500 personas que, por supuesto, hubieran pasado para siempre anónimas, personas que en muchos casos pues no habían tenido ningún tipo de éxito, y en este momento pues tenemos esa gente en Internet. Y cuando alguien busca pues el nombre de esa persona, o el nombre de un movimiento, o el nombre de la zarzuela en España, y el nombre de... pues aparecen esas personas en Internet con su fotografía estupenda y los datos que hemos podido recopilar. Con una mentalidad antigua, si me permiten, con muchísimas comillas, lo que hubiéramos hecho era la típica publicación. Catálogo de artistas del cine mudo, del primer cine mudo, lo publicamos, lo enviamos a 50 bibliotecas, lo regala el director cuando viene gente y ahí se acaba el tema, ¿no? Pues lo que hacemos poniéndolo en Wikipedia, de alguna manera, es contribuir a lo que se nos ha mandado, es dar difusión de ese patrimonio, de la manera más efectiva hoy en día posible. Decía, como un generador de contenido explícito, pero también implícito. Miren, ayer se cumplió el nacimiento, el centenario de Orson Welles. Pues resulta que Orson Welles, como muchos de ustedes sabrán, estuvo en España rodando algunas de sus películas y concretamente hay una que la rodó cerca de Barcelona, Campanadas de medianoche. En esa película se autorizó a una fotógrafa muy conocida en el mundo cinematográfico, se llama Colita, a que estuviera 1 hora con Orson Welles haciendo fotos. Esa señora en el año 50 hace las fotografías y 40 años más tarde o 50 años más tarde nos las cede a la Filmoteca. Bien, para nosotros es una oportunidad única de poner la Filmoteca en el mundo a partir de Orson Welles. Pues bien, hoy en día cualquiera que busca en Wikipedia, en inglés, en francés o en muchos otros idiomas la figura de Orson Welles, la foto que aparece ahí es nuestra, de nuestro rodaje. Con lo cual, de alguna manera estamos redirigiendo, si me permiten, tráfico a nuestra institución, que eso les digo que a nivel de estadística está muy bien, pero que a mí personalmente me importa muy poco, pero de alguna manera estamos poniendo de relieve ese personaje que hubiera pasado desapercibido, imagínense la figura de Orson Welles en el mundo, pues nosotros lo que ponemos es la Filmoteca de Cataluña y nuestro granito de arena, entonces participamos de ese club de alguna manera privilegiado. Imagínense, extrapolando la idea, ¿no? Cuando en Wikipedia o en las páginas web colaborativas hablamos de rutas verdes, pues que aparece el Camino de Santiago, o que cuando hay un epígrafe que de alguna manera habla pues, del esfuerzo o del deporte o del turismo masivo, pues aparece Santiago, ese tipo de cosas. Bien, en tercer lugar, relacionado también con esta filosofía wiki, es la participación ciudadana. Lo que los norteamericanos llaman la comunidad
y los europeos llamamos gente, ¿no? Esas personas que de alguna manera, de forma voluntaria, participan de nuestros proyectos, ¿no? Yo creo que ese ejemplo y ese tipo de proyectos vale la pena mencionarlos de alguna manera. Estamos hablando, por supuesto, del crowdsourcing y otros muchos ejemplos que normalmente pasan por transcripción de contenidos, por geolocalización de mapas. Un pequeño ejemplo también conocido. En la Filmoteca de Cataluña, puesto que es el lugar de que trabajo, teníamos 600 carteles de finales del siglo XIX, carteles que se ponían a la entrada del cine y donde a partir de una tipología diferente, ¿no? Tipografía, perdón, muy diferenciada, en el cual una frase era muy grande, la otra muy pequeña, la otra estaba en diagonal, etcétera, pues se explicaba la programación cinematográfica. Bien. Eso, por supuesto, hubiese tenido la catalogación completa, es decir, la transcripción de esos carteles hubiera tenido un coste, por supuesto, y podría tener una relevancia y un interés para nuestra institución. Es decir, identificar qué películas, qué actuaciones, qué gente había venido, eran cines de la ciudad de Manresa, qué gente había ido al torno a 1900 a la ciudad de Manresa para ver qué películas en fin, qué tipo de atracciones, porque además de películas, pues se hacían pues combates de boxeo, pues carreras de coches, pues en fin, muchas cosas de este tipo. Bien, un mes y medio más tarde teníamos los carteles transcritos al 100%, con por supuesto un margen de error, pero el coste era cero, coste indirecto, si me permiten, cero, puesto que hay un coste de poner las máquinas en funcionamiento, de haber digitalizado previamente, del control de esas transcripciones, pero 45 días más tarde teníamos transcritas esas 600 carteleras. ¿Quién había participado? Pues gente de todo tipo, profesores universitarios o gente que tiene tiempo y quiere dedicar sus esfuerzos, en vez de a mirar la tele, pues estará transcribiendo carteles en esa plataforma. En este momento hay muchísimos ejemplos de ese tipo. Se están transcribiendo registros de los circuitos de las ballenas en los océanos Atlántico y Pacífico. Se podría estar transcribiendo los registros manuscritos de los pluviómetros de Santiago desde el inicio de sus tiempos. Este tipo de información que pueden además generar Big Data y que pueden generar de alguna manera un conocimiento que desconocemos por el momento, es el que de alguna manera nos puede generar la participación ciudadana en nuestros muchísimos fondos personales. Hay muchísimos ejemplos más. Estoy pensando, por ejemplo, que el nomenclator de la ciudad de Cartagena lo han hecho a partir de una wiki. Es decir, tú puedes encargar a un estudioso y es magnífico y tendrá mucho nivel. Encargas a un estudioso la redacción de tu nomenclator, de tu ciudad, ¿no? Y que explique para calle por qué se llama así. O lo puedes poner en algún sistema wiki y que la gente participe. Por supuesto, eso va a ser mejorable y va a ser un trabajo que va a tener que estar sometido a mucho contraste posteriormente. Otro ejemplo que se me ocurre es el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, con sede en León. Tiene un magnífico repositorio de los artistas de Castilla y León, formado en buena parte por ellos mismos. Hombre, ¿qué criterio es este de selección? Bueno, oiga, como mínimo el trabajo exhaustivo lo hacen. Después veremos hasta qué punto. Bien, entro ya en las segundas intenciones, de alguna manera, del título. ¿Cuáles creo que son esas segundas intenciones? Bien, desde mi punto de vista, la creación de las plataformas digitales no se debe limitar simplemente a la posibilidad de difundir y ni siquiera la difusión conjunta de contenidos, sino que es para nosotros una oportunidad de repensar estrategias y procesos de trabajo en archivos, museos y bibliotecas, llegando si llega el momento, a fusionar equipamientos y fusionar servicios. A eso me refiero. Y recojo las palabras de Lluís Anglada, un experto en cooperación, para de alguna manera dar fuerza a esta idea que va un poquito más allá de lo que estamos hablando hoy de la convergencia, o que de alguna manera daría respuesta claramente a la convergencia. En primer lugar, la necesidad de pensar desde el punto de vista de atracción gravitacional. Es decir, solo los planetas muy fuertes en Internet subsisten de alguna manera y tienen acceso. Miren, Pares, los archivos españoles, tienen un magnífico repositorio que es el de migraciones. Comienzos de siglo han vaciado archivos españoles, de Argentina, de Cuba, República Dominicana, etcétera, etcétera, y los han puesto juntos.
Ahí uno puede consultar si su abuelo, que se fue con tal barco, pues acabó en Veracruz o dónde acabó, aparece una foto del pasajero, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Cada archivo, por su parte, podía haber trabajado de forma autónoma. No hubieran llegado a ninguna parte. De forma conjunta, no solo tienen más impacto en las redes, en el momento en que alguien busca movimientos migratorios, aparece automáticamente ese registro, sino que cuando uno falla, por ejemplo, están fallando ahora el Ministerio Español, pues vienen los otros y de alguna manera le dan soporte a la idea. Hablando de genealogía, el Family Search, un elemento magnífico a nivel mundial, ¿no? Que, como saben ustedes, han generado la comunidad mormona de Utah y que ha servido para digitalizar buena parte de nuestros archivos, incluidos muchísimos archivos gallegos. Bien, para de alguna manera conseguir esa acción gravitacional, debemos, como les decía, crear planetas grandes. Fíjense los ejemplos: Europeana, Wikipedia, Hispana, el Memory Wall de la UNESCO. Esos son los que sobreviven. Difícilmente alguien no especializado vendrá a nuestra página web a ver nuestro catálogo o nuestro repositorio. Muy difícilmente. La clave ahí, tal vez no es necesaria la fusión, sino que está, por supuesto, como ustedes saben, en la interoperabilidad de nuestros programas informáticos. En segundo lugar, por la necesidad de trabajar con economía de escala. Es decir, la tecnología es cada vez más barata y aparentemente más asequible, pero también aumentan las necesidades, las necesidades del conocimiento especializado en una determinada tecnología. Y en 30 segundos acabo. Y la necesidad de alguna manera de tener unos resultados inmediatos. Un ejemplo de ello sería Reviun, la asociación que de alguna manera agrupa a las universidades. Está trabajando desde marzo pasado en una herramienta que les permita duplicar lo que se llamaba Mirror, sistemas de Mirror para sus tesis doctorales. La misma tesis doctorales que tiene la Universidad de Extremadura esté, de alguna manera, en el mismo momento en la Universidad de Santiago o en una universidad gallega y a la vez en la Universidad Politécnica de Valencia, de manera que, esto la profesora Pinto nos hablaría mucho también, en el momento en que haya algún problema, pues se puede cambiar. Y, en tercer lugar, las necesidades organizativas que, de alguna manera, dan respuesta a la evolución de nuestra sociedad, superados esos 300 años en los cuales creábamos, a partir de una institución determinada, un archivo, un museo o una biblioteca. La necesidad, por tanto, de compartir infraestructuras, de crear entidades multiinstitucionales y de dar respuesta también a una demanda ciudadana de personas que están fatigadas por la mala gestión de la cosa pública y que los técnicos, aunque tenemos simplemente una responsabilidad técnica, tenemos que ser capaces de dar respuestas a esas inquietudes. Muchas gracias. Bueno, ahora... ¿Me dejas cambiar? ¿Castoncito o nos cambiamos? Casi no nos cambiamos. Nuestro siguiente ponente é Manuel Gago Mariño, que é moi coñecido na nosa comunidade de Ourense. Manuel naceu en Palmeira, en Ribeira, é doutor en Ciencias de Información da Universidade de Santiago e na actualidade é o director do portal Cultura Galega GAL, que é un portal de divulgación do propio Consello da Cultura Galega, tamén profesor asociado da Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago, especializado en ciberxornalismo. Dentro dos seus moitos traballos, interesa a exploración de información bit en comunidades digitais no campo da arqueoloxía, donde realmente se ve o impacto das novas tecnoloxías en sacar un coñecemento que non está explícito, nin implícito, nin nada. E despois as súas obras editadas, sobre todo, Patrimonio Cultural, Poder e Sociedade na Cultura do século XXI, editado por a editora 2.0, unha editora emerxente e moi interesante. Entón, vamos a deixar a Manuel que ten moito que contar. Bueno, pois, moitísimas grazas. Para min é un placer estar aquí falando con vos. Eu non son documentalista ni bibliotecario, pero sí traballo con información e me encanta, me parece moi interesante sempre que teño oportunidade de poder intercambiar pareceres con profesionais do vosso ámbito, porque salen debates moi frutíferos e moi interesantes. Bueno, eu quería falar, vou ir bastante rápido, quería falar un pouco, facer unha reflexión sobre a situación na que estamos en este momento en relación a
a preservación de información en Internet, asumindo unha base que aínda existe moita tendencia aínda a considerar Internet como un soporte máis, en realidade deberíamos asumir e deberíamos interiorizar un feito que en este momento non é un soporte adicional, é dicir, Internet é o soporte. É dicir, todo o resto, é dicir, iso se pode demostrar con todo tipo de cifras, é dicir, son soportes que en este momento orbitan de forma secundaria alrededor de Internet. Impreso, audiovisual, todo, é dicir, todo a matriz en este momento de todos estes procesos a nivel laboral, a nivel de distribución, a nivel de impacto cultural, é a propia rede. Entonces, debemos asumir, é dicir, se nós estamos en esa posición tamén, é dicir, se estamos considerando todo a partir da propia Internet ou non. Quería, digamos, plantexar dúas preguntas ou dúas cuestións para os que despois podemos debatir. É dicir, a primeira é se moitas veces estamos prestando máis atención a digitalización do patrimonio do pasado que a preservación do presente. É dicir, en que medida nos facemos preguntas sobre como preservamos o presente en relación a como preservamos o pasado, poderemos tamén cifrar, é dicir, de alguma forma, como negociamos esa conversión do presente en pasado. É dicir, cal é o noso papel aí? Porque habitualmente, é dicir, se traballa con unha idea de documento, como ese documento que xa se convertiu, pero hoxe en día a heteroxeneidade de documentos, a heteroxeneidade de realidades digitais, é dicir, como negociamos, como facemos para convertirlas, para almacenalas, para acabar convertirlas en obxectos que deben perdurar? É dicir, son dúas preguntas que son complicadas de responder, das que eu non teño a resposta, xa te anticipo, pero que se me gustaría plantear, por lo menos, como unha cuestión de debate, porque realmente me preocupa e, ademais, vai ter un impacto directo no coñecemento nas vindeiras décadas. Internet se basa a clave de Internet, como saben, non vos vou contar o que é Internet, pero sí vos vou contar que a clave e é unha principal ensinanza de Internet é o feito de que Internet non existe como tal. Internet non é nada, non está patentada, non se pode patentar. A clave de Internet é un protocolo que sí que é mensurable, que sí que é parametrizable, que é o protocolo TCP/IP, que é o que permite conectar máquinas, tecnoloxías, etcétera, etcétera. E, por lo tanto, só é a partir dun protocolo, é dicir, dun vínculo común, de algo que fai que elementos tremendamente dispersos e diferentes poidan ser compatibles de alguna forma e negociables, almacenables en conxunto, porque existe un protocolo raíz en todo isto. Un protocolo raíz que vai moito máis alá incluso das decisións técnicas, culturais, dos metadatos. Está moito máis atrás de eso. Está na forma na que a información se empaqueta a nivel casi prácticamente molecular ou electrónico. Vamos ir entrando en materia. Eu no 98, con outros compañeiros do Grupo de Investigación en Novos Medios, no 98 fixemos un libro gordísimo, que hoxe en día é inconcebible facer un libro desto, é dicir, que se chama Sitios Guía Web de Galicia, é dicir, daquela era gordísimo, pero hoxe en día, obviamente, ninguén se lle ocurre, ninguén é tan loco como para facer un libro, unha guía web, non? Pero naquele momento tiña sentido, non? Facer unha guía en Internet. Entonces, antes de vir, busquei na casa, teño que dicir que tardei 3 ou 4 días en encontralo na biblioteca, porque estaba... Non era tan gordo. Era gordo, pero estaba como alá a fondo, non? É dicir, con eso revela un pouco a utilidade que tivo este libro como concepto nos últimos anos, obviamente, e xa con eso vou avanzando algo. Tardei 3 días en encontralo, e o que fixen é, collín o material, por suposto, non tiña copia digital de todo isto, collín e fixen unha especie de pequena cata estadística para contrastar o que había ali, eses aproximadamente 1.200 sitios web, a ver que quedaba de todo eso. Bueno, é importante, é dicir, hai que falar de que en este momento, claro, estamos falando da Internet do ano 98, entón estamos falando da web. É dicir, a web é fácil, porque a web é un documento. É dicir, Internet se basa na emulación. É dicir, toda nova tecnoloxía que chega en Internet está emulando unha tecnoloxía precedente. Só despois se empezan a dar asaltos e se generan tecnoloxías específicas, pero a web, digamos, xa non é emulación do papel. A web é manexable, a web é comprensible. É dicir, vendo o mundo no que nos vimos. Bueno, pois non se conserva en acceso público un 2% dos sitios web, en documentos, dos sitios web desa época. En acceso público un 2% de todas esas URLs. Si, facendo un pouco un cálculo conocendo, porque este é un país pequeno, un pouco conocendo, eu estimo que facendo investigación etnográfica ou antropoloxía, poderíamos quizás recuperar un 5 ou 10% máis de puro milagro nos ordenadores de algunha xente. De puro milagro.
Pero non lles cabe a dúda. É dicir, do que pasou nos anos 90 hasta da década pasada, cando dentro de 20, 10, 20, 30 anos se faga unha investigación e se tente facer unha primeira historia de internet que vai ser importante, é dicir, porque a historia sempre se mide a partir do presente e o presente vai ser digital e internet vai ser un momento crucial na transformación das sociedades contemporáneas e se vai querer saber, se vai ter que recurrir a fontes indirectas. Vamos a estar casi como no Idade do Ferro. É dicir, non, les digo, vamos a ter que recurrir ás técnicas de toda a vida para poder falar de internet. Vai ser algo que este na memoria de algunha xente, é dicir, os protagonistas que ademais están morrendo, é dicir, empezan a morrer. Hai algún informe feito para o Consello e para outras institucións, o recordo porque, quero dicir, eu estaba nesa época e se facían algúns informes. Hai 4 monografías en papel e hai algúns artigos na prensa de papel e nas revistas que haberá que escanear no que se falan de páxinas web que xa non existirán. É dicir, vai ser como falar imaginen, vai ser como falar do teatro do principio do século XX a partir de libretos que non existen. Mencións que había unha páxina que era así, non? Porque non existen, non hai nada deso. E non existen, ademais, por moitos problemas. Un deles vou ser, nós temos feito moitas investigacións ao longo dos anos desto e era divertidísimo cando intentaban levar as bibliotecas aos CDs cas copias das páxinas web e nos mandaban de volta. Dice, pero tú que me das? Tú que me das? Isto non querían guardar as webs. E iso vai ter consecuencias no futuro. A primeira consecuencia que a web, internet, e isto é un factor no que vou incidir moito, é un reflexo moi interesante, unha manifestación social. Entón, nos está falando sobre as sociedades e o valor das sociedades e como as sociedades evolucionan. Nese libro, en Sitios Guía Web, nos estaba falando dun mundo que estaba falando de como a sociedade se empezou a apropiar da rede. É dicir, unha sociedade, a sociedade se apropiou da rede de internet a partir do mundo local, non dos grandes poderes, non das grandes institucións autonómicas, a partir do mundo local. Os medios pequenos tuveron moita máis presencia primeiro en internet. Por exemplo, o primeiro medio en internet que houve en Galicia foi en galego, é dicir, non en castelán. Os medios minoritarios, os medios minorizados, tiveron moita máis presencia nese primeiro mundo, foron moito máis dinámicos adoptando esa nova tecnoloxía, porque sabían que era unha forma de visibilizarse barata, e era un mundo tamén moi en castelán, en ese primeiro momento, porque as competencias tecnolóxicas na internet dos 90 había que saber HTML, é dicir, había que ter certas competencias tecnolóxicas para poder acceder. Así que, digamos que ese mundo estaba moi mediado porque tuveses un amigo informático, dito de outra forma, non? É dicir, o amigo informático mediaba moitísimo a hora de como se plasmaba todo isto, non? Este mundo cambiou despois. Fixen outra gala estes días. Esta non me levou tanto tempo porque isto está todo en internet, por sorte. O portal do Consello Cultura Galega se fundou no ano 2000, o sea que xa é un termómetro que leva 15 anos emitindo información cultural en internet. É un dos medios máis bellos que existen en galego e en Galicia. E o que fixen, e nós sempre nos caracterizamos nestes 15 anos por dar moitas ligazóns a sitios web externos. Entón, fixen unha segunda cala un pouco para nos 5 primeiros anos, 2000-2005, ver que pasaba coas ligazóns e cas páxinas web e tal. 90% das ligazóns non existían como tal. Non existían. É dicir, non existe nada. Ese mundo está desaparecido. Borrado. E lles aseguro, porque eu viví ali, que é un mundo tremendamente dinámico, fascinante, no que había un gran debate cultural, no que había un gran debate social. Non existe. Non hai absolutamente nin rastro del. De feito, hai unha cousa que no ano 2000 se empezou a concebir e que hasta ese momento o mantuvemos e eu creo que no Consello que iso é moi importante e seguirá manténdose, digamos, o Consello, cando empezou as súas operacións en internet no ano 98 e as maximizou a partir do ano 2000, se apostaron por outras cousas, é dicir, porque o contido non podía borrarse, porque o sistema tiña que crecer en espiral, é dicir, todo se tiña que tocar e había que crecer de forma espiral, tocando partes previas, renovando partes previas e crecendo, pero sempre baixo unha premisa, que as URLs debían ser consistentes, debían ser sólidas, é dicir, debían cambiar o menos posible, é dicir, que ao longo destes anos, que de alguna forma as URLs fosen fiables, é dicir, que nunha publicación de hai 8 anos, a URL siga sendo a mesma URL que hai hoxe en día. Non sempre se consigue porque as tecnoloxías cambian,
pero o contido, si por lo menos o contido sempre está, e as URLs máis ou menos están consistentes. Pero, por exemplo, moi interesante contrapoñer isto contra o que ocorre, por exemplo, no caso da Xunta. É dicir, no que se lanzaron todos estes 15 anos moitísimos proxectos, por exemplo, no ámbito da cultura, e prácticamente están todos desaparecidos. É dicir, estamos falando de miles e miles e miles e miles de euros investidos en estes proxectos. É dicir, os proxectos do Consello son cos proxectos de 5.000 euros, pero os proxectos da Xunta son de 320.000, como recentemente se veu con De Podeza. Por que ocorre isto? Por que abandonamos todo isto? Que pasa? Poderíamos botarlle a culpa a alguén. Hai que dicir que nós, por lo menos, temos a conciencia tranquila. Desde o propio Consello se emitiron varios informes a Xunta avisando, xa nos anos 2000, de que se iba a perder todo ese material. Foron informes enviados a diferentes administracións autonómicas avisando sobre ese problema e propoñendo solucións, que non se nos fixo nin caso, pero se avisou. Por que ocorre isto? Por que de alguna forma non nos preocupa o pasado en Internet? Supoño que hai moitísimas explicacións, pero unha delas eu creo que ten que ver ca propia idea da propia Internet e da propia idea de alguna forma dos líderes de Internet sobre o que é a rede, non? É dicir, unha web é software, non? O software se transforma a sí mismo, é dicir, se vai mellorando a sí mismo, se transforma, se modifica e sempre corre unha última versión. Ti non tes instaladas, salvo que sexa necesario por algún motivo técnico, 40 versións de Word, tes a última versión, por poñer un caso, non? Esa mentalidade de software, esa mentalidade do mundo informático é a mentalidade que se trasladou, por exemplo, a Wikipedia. Wikipedia é un documento o que ten Wikimedia que ten revisións, é dicir, é posible consultar a transformación do documento ao longo do tempo, pero só hai un documento. Só un documento. Este é un elemento fundamental, é dicir, na idea non é unha idea de almacenamento, sino unha idea de renovación continua. No mundo, en parte, dos ideólogos e da xente máis emprendedora e máis pionera en Internet. Porque proceden dun mundo que é o software, que é o mundo informático, que é un mundo un pouco distinto ao mundo do patrimonio. Entón, son culturas que é necesario facer converxer. O segundo é que Internet, nesta subcultura, a propia cultura punk, hacker de Internet, privilexia moito o mundo do anonimato e os procesos de creación colectiva. Como unha forma de contrapoder. Esta máscara de Anonymous, é dicir que a conocedes dos últimos anos, pero este é un proceso que leva, está na cerna de Internet, o proceso de anonimato, como seguridade, como contrapoder, como forma de enfrentarse a un poder establecido que é público. Se é público, ti eres privado e actúas de forma privada en que sea un soporte público. Todo isto repercute, é dicir, na preservación dos documentos, porque esos documentos carecen de propietario, de alguna forma, e se de feito Internet se generan licencias que liberan eses documentos de propietarios, non? E dá lugar a formas de creación artística tan interesantes como, por exemplo, o colectivo italiano Bumin, non? Que sigue vivo despois de unha década, fan unhas novelas excelentes e son un colectivo, bueno, pues que traballa con esa subcultura anónima e que está un pouco na cerna de todo isto. Non todo o mundo sigue, pero sí os ideólogos que digo que lanzan proxectos, que promoven, que están Internet están en este debate. É dicir, na cibercultura o almacenamento non é unha prioridade, hai unha especie de metáfora do novo mundo, de colonizar espacios, o importante é abrir novos espacios, máis que preservar os que existen, o importante é crear mundos novos, non? Entonces, o vello non é demasiado relevante a preservación do vello. Aquí hai un problema de encontro de culturas que se debería debatir en isto. Aquí hubo un gran cambio na web 2.0, que estamos falando a partir do ano 2003, 2004, o gran formulador do que é a web 2.0, que despois se machacou e se dixo tanto, é o señor O'Reilly. O'Reilly, digamos, definiu a web 2.0 de moitas formas, pero a primeira foi, digamos, me gustaría destacar 4 puntos moi breves. O primeiro era que O'Reilly de repente concibe que as cousas se fan noutros sitios e se levan a Internet, sino que se producen directamente en Internet. A web é a plataforma de producción. En ese caso, no 2003, a web. Despois xa non será así. Pero a web é a plataforma. É dicir, ti non produces offline e publicas online. No. A produción é online, a publicación é online. A produción é parte da publicación. A produción é parte dun proceso moito máis amplo. Por lo tanto, a propia produción pode ser pública antes da publicación. E é un cambio mental e cultural moi importante. O segundo é a escala. É dicir, todas as producións, é dicir, os servizos melloran canta máis xente as use. Por lo tanto, é necesario concebir servizos que podan ser usados
por moitísima xente, por miles de persoas. Onte tive unha reunión con un empresario galego que está lanzando un servicio de fotografía, Fotic, que aspiran a digitalizar coleccións. Están falando con institucións e con medios de comunicación galegos para digitalizar moitas coleccións. E el di, eu por menos de 5.000 non o fago, 5.000 imaxes, 5.000, 6.000 imaxes. A escala é moi importante, esa idea de imaxe. A terceira, e un cambio moi importante, é que o usuario debía considerar Internet como un servicio autoxestionado, é dicir, no que non hai intermediarios. E aquí onde aparece, logo vamos a ver, o mundo dos blogs que vai ser moi importante. E o cuarto é que os servizos que se ofrecen, de alguna forma, debían compartir o corazón de programación, a interior de programación, para estimular a innovación e xenerar produtos novos. Son 4 conceptos que nos van a influir moitísimo. O primeiro, o tema de que a web como plataforma e que os servizos melloran canta máis xente usa, foi o que xenerou, a partir deses anos, 2002-2003, as grandes coleccións documentais deste momento en Internet. YouTube, Flickr e moitísimas máis. Coleccións que, ademais, se diseñaron con criterios de almacenamento pois bastante curiosos, porque como podían ser as folksonomías, é dicir, que dan lugar a moito debate, e que sobre estas coleccións, as propias empresas que os desenvolven, acabaron desenvolvendo de alguma forma algoritmos que permitían outros sistemas de almacenamento un pouco máis precisos. O segundo é a estrategia de Google, habitualmente isto non se conta así, pero eu conto yo así. Google necesitaba crear un mercado publicitario para forrarse, entonces generou os blogs porque os blogs permitían crear moitos contenidos de nicho, aficionados á sardinería oriental, por exemplo. É dicir, a xente creaba blogs de sardinería oriental e, por lo tanto, era moito máis fácil despois vender anuncios de empresas que vendesen servizos de sardinería oriental. É dicir, Google promove os blogs como unha forma radical para desintermediar, para eliminar por o medio o que son os medios de comunicación e as agencias de publicidade intermediarias e poder facturar directamente publicidade. E con eso o que xeneran é unha brutalidade de entrada de novos contidos na rede, en formatos totalmente novos. Novos contidos que hasta ese momento non podían entrar. Hasta ese momento estábamos naquele gráfico que se chama ao principio en Galicia, o do tío informático, o do amigo informático. A partir dese momento non é necesario ter un amigo informático para publicar. E o terceiro, e é moi importante, que se crean produtos mashup, é dicir, produtos que mesturan diferentes tecnoloxías de diferentes empresas e crean algo novo. Por exemplo, o TripAdvisor utiliza a base de datos geográfica de Google para xenerar o soporte que permite basar un sistema de recomendación de lugares, hoteles, etcétera, restaurantes, etcétera. Vale, ese mundo ten unha consecuencia. Un dos máis interesantes, antes aludía, foi, por exemplo, en caso de Galicia, o Prestige. O Prestige dá lugar a un dos movimentos electrónicos máis importantes antes de que exista a Web 2.0. É dicir, o Prestige en Galicia anticipa a Web 2.0 a escala mundial nun ano ou dous. Eso é así, non unha fantasmada. Quero dicir, o Prestige activa, é dicir, antes de que existan os blogs, porque non existían os blogs cando foi o Prestige, é dicir, anticipan e maximizan as ferramentas que había previas de comunicación interpersoal, os foros, outros tipos de estruturas de debate, e xeneran todo o primeiro gran proceso de creación colectiva electrónica deste país. Do cal, xa lles digo que só nos queda aquilo que foi impreso. H2Oil e cosas así. Só nos queda de todo isto aquilo que foi impreso. Non hai máis. E lles aseguro que había moitísimo. Ocorre o mesmo cos blogs. Os blogs, fixemos un estudio que presentamos aquí nesta mesa no ano 2006, nun encontro en blogs, nun encontro de blogs, intentando medir ese fenómeno que daquela era tremendamente potente. E estaba surdindo e estaba moi forte e era a primeira vez o mundo da autopublicación, de cidadáns publicando e facendo micromedios, pequenas revistas, etcétera. Era a primeira vez, comparábamos o que pasaba en Galicia co que pasaba no mundo, e foi a primeira vez que ocorreu algo increíble, que o proceso de construcción de blogs en Galicia estaba absolutamente sincronizado co proceso mundial. É dicir, nas mesmas datas, os blogs se crean en vacacións, basicamente. Se creaban en vacacións e estas datas son vacacións todas. Os blogs se crean en vacacións, entonces, salvando as pequenas diferencias entre Acción de Gracias en Estados Unidos e as cousas así, o que era Nadal, Semana Santa, todo isto, é dicir, os ciclos foron absolutamente sincronizados entre Estados Unidos e Galicia, a unha escala distinta, é dicir, miles centos, pero
é a primeira vez que está todo isto. Bueno, de cantos blogs sobreviven? En este momento, desa época, só sobrevive un. Dous, desa época. E os restos desapareceron. E os blogs generaron dúas consecuencias. A primeira é que os blogs permitiron a xente que xa non necesitaba un sobreño informático empezar a pensar en proxectos. E iso é cando empeza algo interesante para o mundo da documentación. É dicir, se empezan a xenerar proxectos colectivos nos que a xente utiliza os blogs customizándose, personalizándos de formas tremendamente creativas, é dicir, intentando, porque non teñan un peso, para facer bases de datos e se empezan a preocupar pola memoria, pero pola memoria do pasado. Pero se empezan a preocupar pola memoria e utilizar os blogs, que eran unha ferramenta de publicación, empezan a utilizarlos como unha ferramenta de almacenamento, de recuperación, de custodia, de preservación. E o fan a partir de unha tecnoloxía que non vale para iso, que son os blogs. Pero hackean os blogs de alguna forma para iso. E o segundo paso vai ser a reintermediación, da que vamos a falar tamén. No primeiro caso, isto é algo que bueno, explico porque eu son parte del e conozo, é un exemplo deste tipo. Isto é unha especie de, tecnolóxicamente, algo parecido a Frankenstein, é dicir, é unha base de datos de patrimonio cultural inmoble. Se creou porque, aínda que a Xunta ten a obrigación de facer pública a base de datos de patrimonio cultural inmoble, non o fai. Entonces, un grupo de usuarios decidiu crear unha base de datos na que calquera persoa pode incorporar bens culturais, do patrimonio cultural, inmoble, geolocalizándose, etcétera, etcétera. En este momento, creo que ten uns 3 anos e medio, e superou outro día os 7.000 bens catalogados e está a camiño dos 8.000. Unha ferramenta que se autorganiza sola, é dicir, está sponsorizada por unha empresa de hosting que se chama Dina Hosting, e basicamente o funcionamento é un parecido a Wikipedia, só que traballando con un equipo intermediario de especialistas en arqueoloxía, xestión cultural, arquitectura, artes, biblioteconomía, tamén hai xente, é dicir que axudan aos catalogadores de alguna forma a conducir o catálogo e a que cataloguen mellor. É dicir, a que cataloguen mellor. Por exemplo, se lles pide que non interpreten, non? É dicir, se por exemplo, alguén colle e sube un sarcófago na pedra e di tumba celta, e tal, e dice, non, mira, non é unha tumba celta, non poñas así, di sarcófago en pedra, e despois nos comentarios, se queres, dis que é unha tumba celta. Pero, é dicir, se lles enseña un poquinho a catalogar e se utiliza, ademais, a mesma ficha, pirateamos a ficha de patrimonio, utilizamos a ficha de patrimonio con algúns cambios. E este é un exemplo de como, de alguna forma, hai moitos casos en Galicia, no sur de Galicia, por exemplo, especialmente interesante, o crecemento de bases de datos fotográficas, de patrimonio documental fotográfico, e tamén no norte, é dicir, fálame de San Sadurniño, hai moitas páxinas que, de alguna forma, hackearon blogs para establecer sistemas de recuperación e digitalización caseiros. E que un dos fenómenos, eu creo que sociais máis interesantes que teñen que ver en Internet. O segundo proceso, e con isto vamos a ir chegando ao final e aos puntos críticos, é o proceso de reintermediación. É dicir, os blogs supuxeron a caída dos mediadores, é dicir, de alguma forma, de certos mediadores no acceso a determinado tipo de información que os usuarios se comunicaban uns aos outros, que os cidadãos se comunicaban uns aos outros. Por lo tanto, cada un escollía que quería ver e onde quería ver. Coa web 2.0 houve outro fenómeno que foron as redes sociais. Un fenómeno moi importante porque en este momento fagocitou ou está fagocitando boa parte dos blogs e as plataformas de autopublicación. Foi a reacción ante un crecente fluxo de información que a xente se sentía capaz de abarcar. A rede social, Facebook, presenta todo nun fluxo que vai caendo, Twitter, máis ou menos igual, te simplificaba o acceso a moita información. Pero Facebook e Twitter utilizan as súas propias reglas a hora de representar información. E esas reglas non as sabemos. As de Twitter sí, pero as de Facebook non as sabemos. E o segundo foi que foi capaz de encontrar novos hábitos de consumo de información. É dicir, o que se chaman os norteamericanos casual information, é dicir, casual times. É dicir, foron capaces, eso podemos ver moi facilmente, se ustedes van agora a unha parada de autobús, van a ver a todo o mundo mirando para o móvil, non? Están consumindo información, é moi posible que o 70% deles dunha rede social e están utilizando un tempo que antes non utilizaban para nada máis que para esperar e pensar no que iban a facer pola tarde, etcétera, etcétera.
É dicir, encontraron un nicho de tempo que é onde a xente consume e produce datos. E aí vamos ao que quería falar. As coleccións de datos. Que datos producen? Seríamos moi insenuos intentando considerar que Internet hoxe en día é equivalente á web. A web é apenas unha pequena parte do caudal documental, do caudal de información que aparece en Internet. A palabra está moi de moda, é dicir, Big Data, que son grandes coleccións de datos que están aí disponibles, a veces polas leis de transparencia dos gobernos, outras veces por outros moitos motivos, datos que poden ser procesados e que en función do algoritmo que utilices para velos, dan lugar a sentidos diferentes e información con sentidos totalmente diferentes. E nestes Big Data están as aproximacións máis precisas a un comportamento da sociedade contemporánea. Pero están totalmente fora do debate ausente do que debe ser preservado e non preservado. Seguimos pensando en términos de web. Este é un exemplo, por exemplo, que conocerán, que é Google Flu Trends, as prediccións de gripe de Google. Que fai Google? Colle os buscadores, colle as búsquedas que hai no buscador e dice cantas búsquedas teñen que ver con remedio contra a gripe, vale, ao longo de todo o mundo. E utiliza esas búsquedas como unha forma de saber como funciona a pandemia da gripe pois cada inverno ao longo do mundo. Non? E hai que decir que é tremendamente preciso con respecto aos datos históricos oficiales da actividade da gripe. Este é un caso exemplo de Big Data, é dicir, unha enorme produción que, procesada con un algoritmo determinado, pode dar lugar a unha nova dimensión de coñecemento alrededor das nosas sociedades. Outro exemplo, é dicir, pensemos, por exemplo, nas asambleas, claro, estamos falando de, habitualmente, que é o que debe ser preservado e non debe ser preservado. Pensemos, por exemplo, nunha conversa, nunha asamblea ou nunha asamblea virtual, electrónica, no que hai moita xente que di pequenas pezas de información que, en sí mesma, cada unha delas é moi pouco valiosa, desde o punto de vista da información. Pero, cando son todas reunidas, xeneran algo totalmente distinto. Este é un exemplo. Este foi unha investigación que fixemos nós en 2011 co Códice Calixtino. O que fixemos foi coller todos os comentarios que había, utilizamos a base de datos de Twitter para ver exactamente como funcionara a información alrededor do Códice Calixtino e do roubo do Códice Calixtino. Só lle poño dúas cousas para que vexan a que me estou referindo. Cada unha desas pezas de información era pouco relevantes, pero cando eran analizadas de forma masiva, revelaban cousas moi interesantes. Por exemplo, o Códice Calixtino, a noticia se supo máis ou menos ás 9 da mañán, que foi cando escoitábamos aquí o helicóptero andando por aquí arriba. Ás 6 da tarde, entre as 6 e as 24 horas, é dicir, tiñamos un mapa de concentración de comentarios do Códice Calixtino e nos estaban revelando, pois, en gran medida, que a xente que máis falaba era a xente que tiña que ver de alguma forma co contexto cultural do Camiño de Santiago, do cristianismo, do catolicismo. É dicir, e esos son datos, cada un deses datos por si solos, cada un deses comentarios, deses chistes que se dixeron ese día, non dicía nada. Pero analizados en un contexto de 10.000, 12.000 entradas, estaban revelando un comportamento social. Ou por exemplo, as conversacións como, ao principio, a xente, a liña azul son tweets informativos, a xente comunica a uns a outros a información. A primeira hora están supercabreados, estos son os tweets vermellos, pero ao cabo dun tempo, según isto se vai viralizando, aparecen os tweets verdes que son os humorísticos. E a xente empeza a cachondearse con isto, relacionado co Código da Vinci, o de Anca. Un fenómeno, como digo, cada un deses tweets en sí mismo non quería dicir nada. Todos xuntos din moito, pero ninguén se está preocupando de almacenar os Big Data. Todos estes enormes caudais de información. Este outro caso, o 15M, o momento do 15M, un traballo que fixo unha xente... Este outro caso, de Big Data, é dicir, isto é información en tempo real dos barcos que están cruzando pola costa galega e os avións que pasan neste momento. Temos toda esta información publicada en tempo real, pero sin almacenar. E constitúe unha auténtica cartografía económica e social. Ou isto, que é as interaccións entre usuarios en Madrid no 15M, entre Madrid e o resto de un pouco do mundo. Estas son as cifras, 87.000 usuarios, medio millón de mensaxes analizados, hashtags analizados e como a información empeza a ser comunicada e de alguma forma como nos transmiten un pouco onde ven aí os parámetros Barcelona, Madrid.
e en sí mesmo unha cartografía visual da economía, da poboación, de moitas cousas no Estado español. É dicir, en isto, toda esta parametrización. Cada un deses datos en pequeno non o quería dicir, insisto, pero en grande sí. Ou este dato de patrimoniogalego.net, a rede que viron antes, estas son as bases de datos recollidas, como se pode visualizar no territorio todo o que está catalogado neste momento, e o que pode ver aí é unha cartografía do despoboamento do interior galego. É dicir, se cataloga máis quen? A xente que está na costa, no eixo atlántico, a xente que ten máis acceso a internet, que ten unha cultura de internet, e todo isto, o Big Data é isto. É dicir, permite revelar dunha forma cruzada todo ese tipo de información. Por lo tanto, internet xa non é só a web, xa non transmite só documentos. É un arquivo da vida do ser humano e das sociedades. E a cuestión é, a pregunta é, en este momento, realmente, o noso debate é que un documento? Que o que merece ser preservado? Sobre todo, o que merece ser preservado cando moitas veces os algoritmos que van a analizar, extraer e cruzar esa información moitas veces ainda non están decididos, nin están creados, nin ao mellor temos a tecnoloxía ou a visión cultural de preguntarnos sobre cousas que van a estar almacenadas en toda esa cantidad de información que se está producindo. A web é só unha pequena parte do problema. Unha moi pequena parte, e cada vez menor, parte deste problema. O problema estará noutro lado. En Galicia non temos, como no País Vasco, con Cataluña, un servicio de almacenamento de webs e ese é o problema que nos obligará que cando os antropólogos cataláns estén buscando nas webs, nos estaremos intentando buscar aos señores de 90 anos, me estarán entrevistando a min ou outro aí con 90 anos recordando a web. E como era? Pues non me acordo. Como era esa web? Non me acordo. É dicir, o que está claro que o futuro vai ter que ser, quero dicir, sí, xa estou acabando. Servidores, eu creo que a arquitectura de isto, unha arquitectura que preserve para o futuro todo isto que vai moito máis alá de internet, é unha arquitectura que ten que ser financiada públicamente e preservada públicamente ou de forma parapública, algo en consorcios, é dicir, servidores con un pequeno núcleo de documentalistas, técnicos, xente que sabe almacenar, pero indudablemente partindo dunha base dunha enorme capa social que sea capaz de entender todo eso que un grupo pequeno de documentalistas é imposible de abarcar e entender. E sobre estas cousas, pues quizás deberíamos falar. Moitísimas gracias. Gracias, Manuel. Me voy a poner el pincho por esta visión así tan distinta que estamos acostumados aquí nas bibliotecas, estas institucións pechadas. Bueno. Moi ben. Sí. Bueno, só me pasei 3 minutos. ¿Cómo se llama equipo? Porque con esto non controlo moito. ¿Cómo se dice equipo? Porque me quedo absorta, ¿sabes? ¿Cómo se dice equipo? Que no lo tengas igual en el ¿cómo se llama? En el escritorio. No, es que no sé cómo se dice equipo en esto y no... Ahí está, vale. Dominio. Es generar un poco de debate, claro. Espera, déjalo así un poquitín, que voy a hacer una... Ya he cambiado todo, por tonta. ¿Qué se te cambió? Sí, bueno, pero tú sigue, presenta y ya está. Sí. Bueno, pues imos continuar para que nos quede un pouco de tempo no debate, que eu penso que pode ser moi interesante. Gracias a Manuel por esta intervención, unha visión real da realidade dos Big Data, que se nos ven riba. E vamos a pasar a Francisca Pulgar, que é a responsable do Servicio de Bibliotecas do Goberno do País Vasco, en donde neste momento
ademais das tarefas que fai relacionados ca rede da lectura, está traballando pois, na recuperación das páxinas web do dominio vasco, vamos, Ordanet. Entón, nos vai da súa experiencia e das súas complexidades tamén, non? Entón, bueno, pues adiante, gracias. Bueno, ¿ya está? Sí, sí. Hola, buenos días a todos y bueno, muchas gracias al Consello da Cultura Galega por invitarnos a participar en estas jornadas y poder contar nuestra experiencia. La verdad es que es una de las ventajas que tiene participar de los últimos es que ya han ido explicando todos los anteriores, ¿no?, de qué iba el tema. Pues ayer nos introdujeron en toda la parte teórica, hoy también María, pues y luego ya nos han ido relatando, incluso Manuel se llama, ¿no? Pues ya ha dejado como la pregunta clave, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en el presente capturando el pasado o capturamos el presente para el futuro? Es un poco... Bueno, como ha dicho antes Ciro, que se ha presentado, yo en realidad soy la responsable del servicio de bibliotecas del Gobierno vasco. En el País Vasco, aunque hicimos la ley y la metimos con calzador, la Biblioteca de Euskadi no quieren construirla como edificio. Entonces, llevamos la gestión de las públicas y las funciones o tareas de Biblioteca Nacional propia, ¿no? Esto tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. Inconvenientes, pues, personal y demás, pero ventaja es que todo lo que hacemos con una visión de país, de pues, una biblioteca digital vasca, un Ondarenet, metemos a todas las públicas en ese proceso, con lo cual toda la red de bibliotecas queda a la misma altura y da igual que vivas en un pueblo de 200 habitantes o en una capital de 200.000 que vas a tener los mismos servicios, prestaciones, la misma formación y bueno, eso nos da cierta calidad en los servicios y la gente está contenta. Espera. Bueno, durante todos los siglos, ya lo sabéis, nosotros siempre nos hemos dedicado mucho a la conservación, preservación y difusión. En unos tiempos, allí por los, no sé, pues por la Edad Media ya sí era más conservación, que nadie viera la cultura, que solo viera yo el libro, pero luego, según los estudios, y aquí están los universitarios, saben que, bueno, son los que nos van enfocando. A ver, vosotros, instituciones de la memoria, queréis subsistir, queréis seguir existiendo en el futuro, tenéis que difundir, difundir, difundir y difundir. Además, todos los que trabajamos aquí, casi todos somos de administraciones públicas. Una administración pública lo primero que tiene que hacer es poner la información al acceso de la ciudadanía, con lo cual la difusión es imprescindible. ¿Qué se empezó a hacer? Preservar libros, manuscritos. De hecho, este es un, ¿cómo se llama? Un diario de los viajes de Colón, que está en Palma de Gran Canaria. Es muy bonita la letra. Y entonces lo que se empezó fue a hacer la preservación. Se empezó a digitalizar y se veía in situ, como ha comentado antes también Ciro, pues ya en el local, ¿no? Primero con los CD-ROMs, luego se trasvasaba por la obsolescencia tecnológica a DVDs y etc. Pero mientras estábamos aquí todos, bueno, ya contentos porque teníamos nuestras bibliotecas digitales que se empezaron como en 1990, aunque eran in situ y no en Internet. De repente empezó a aparecer la explosión de Internet, de la web y nos volvió a cambiar todo el paradigma. Para que os hagáis una idea, os voy a enseñar una gráfica, es muy interesante, es de 2013. Llevamos como bueno, yo diría 2009, pero bueno, vamos a dejarlo en 3 años de crisis profunda, en la que el Ministerio no compra libros para las bibliotecas, en las que, bueno, la edición, lógicamente, no se compra y se publican menos títulos, ¿no? A pesar de todo, bueno, cuando nosotros iniciamos Ondarenet, este proyecto, justo me acuerdo que había 85.000 títulos editados en papel y 200 y pico mil sitios web. Pero esto en época de crisis incluso, fijaros, se publican casi 66.000 títulos en papel, 23.000 y pico en formato digital y 1.000.000 casi 800 páginas web con dominio.es. O sea, una barbaridad en compensación.
Entonces, y además son fuentes oficiales del Ministerio de Cultura y de dominio.es. Claro, dices, ¿qué hago? O sea, vale, los libros seguimos catalogando, haciendo los catálogos colectivos, poniéndolos en Internet, haciendo las bibliotecas digitales, pero ¿qué hacemos con la web? Es la volatilidad, es que lo ha explicado todo, me voy a ahorrar toda la explicación porque el compañero anterior lo ha explicado todo. O sea, que el Prestige, un movimiento tan importante, ciudadano, además, que no esté capturado, ¿no? Que no esté documentado para el futuro, es que es una pena, es una pérdida, ¿no? Bueno, pues efectivamente la web e Internet, también ayer lo comentábamos en la comida, lo comentaba, pues con los que hacían los artículos en papel los tenían todavía en casa y los podían leer, y luego los que los pasaron a formato digital, pues al cambiar los bits, los CDs, los DVDs, bueno, pues ahora no lo pueden hacer a ellos. Es cierto que la web, bueno, pues surge una asociación, de repente cumple sus expectativas, desaparece. O surge un blog de un periodista, pero ese periodista, pues, bueno, pues lo deja en vacaciones y ya no lo vuelve a coger. O es cierto que ya ha pasado hoy en Euskadi y también en esto que un partido político pierde elecciones, o sea, ya desaparece, no saca escaños y ya se olvida de todo. Incluso os voy a contar un caso muy, muy curioso que pasó cuando el PP ganó las elecciones, pues subieron el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo dijo, no, si ellos decían siempre que no iban a subir el IVA, hicieron una página web que no iban a subir el IVA, ¿qué tal? ¿Qué hizo el Partido Popular? La borró. Pero ¿qué hace la gente que es muy, muy lista? Se fue a Internet Archive, que es el organismo máximo de preservación web en el mundo, y la capturó. Y rodó por las redes sociales retuiteándola, bueno, que tuvieran página web, no al IVA, durante mes y medio. Bueno, cada vez que decía alguien del Partido Popular que no, pumba, retuitear y retuitear. Bueno, captura web. Como en todos los tipos de procedimientos de trabajo, siempre hay unos pioneros, los que avanzan, los que trabajan y luego nos enseñan a los demás. Y en este caso, el más importante es el que os he dicho, el Internet Archive, que está en San Francisco. Empezaron entre el 95 y 96 y muy, muy seguido, siguiéndole los pasos, salió Suecia, que Ciro y yo conocemos al protagonista, al Alan Arvidsson. Y también en el 96 empezaron a capturar. Luego ya pues, fueron saliendo casi todos. Y en España el primero salió Cataluña con Padicat en 2005 y nosotros salimos en 2008. Bueno, 2007 fue todo el año del proyecto, objetivos, alcance, máquinas, pero bueno, y Ciro de hecho fue nuestro maestro. ¿Cómo se captura la web? Pues se puede hacer de tres tipos. Total, pues como hace, por ejemplo, igual si vais a Internet Archive tenéis muchas webs de estas que han desaparecido de Galicia y os sorprendería. Bueno, pues se puede hacer una captura masiva. Tú coges un dominio, el dominio, pues por ejemplo en España el dominio.es, lo capturas todo. Puedes hacer una selectivo o híbrido. Cataluña hace híbrido, ¿por qué? Porque ellos hacen selectiva, pues hacen selección de selecciones, hacen puntos de interés, pero también tenían ya cuando salieron el .cat, lo que les permite, con un convenio con la Fundación .cat, que les pasen todos los dominios cat y hacer una captura masiva. Entonces, al año tienes las selectivas que has ido preparando, más todo el dominio cat seleccionado. Nosotros empezamos con un selectivo. ¿Por qué? Porque teníamos .es. Entonces, claro, nosotros .es no vamos a capturar toda España. Si somos 2 millones y un sitio pequeñito, pues empezamos. Esto nos costó como un poquito más trabajo porque teníamos que investigar. Hay una temática, 12 clasificaciones y luego subtemas, y lo que hacemos es ir buscando las URLs con alertas, con periódicos, bueno, de una te lleva a otra, y vamos capturándolas y tenemos todo organizado en Excel, bueno, una metodología de trabajo propia. ¿Qué herramientas? Bueno,
Hasta ahora, bueno, hemos estado hablando de, ayer salió todo, pues Asisnet, son herramientas de software libre. Son software del IIPC, que es el International Internet Preservation Consortium. Este consorcio, que está formado por los países más importantes del mundo, lógicamente Internet Archive, bueno, Cataluña también están en ellos, porque al final es pagar una cuota y, bueno, participar de... ellos crearon estas herramientas. El robot de captura, que se llama Eritris, que me ha desaparecido. Es que como lo traía en el iPad, en distinto, pues... el indexador, que es un programa que se llama NatWord, el interface gestor, que es el Web Curator, y el de consulta, que es Wayback Machine. Bueno, estas cuatro herramientas son imprescindibles. Lo bueno que tiene es que todos, desde el Internet Archive, que es el más importante en el mundo, hasta Cataluña y nosotros, que somos como un guisante en una paella, usamos todos las mismas herramientas, todos. ¿Qué significa esto? Que es una gozada, porque según avanzan las herramientas, tú vas avanzando. Que hay una modificación, tú la modificas. Que surgen unas nuevas, tú... O sea, no es esto de crearte tus propias herramientas, tu propio software, que te da mucho más problema, ¿no? Al ser internacional y estar respaldado por organismos importantes, se me ha olvidado comentaros antes, en España, además de PADICAT y Ondarenet, el Ministerio de Cultura empezó, como en 2010, hizo un convenio con el Internet Archive para que le recogieran todo el dominio web y les han recogido el .es y han recogido durante 2011, 12 y 13, creo, 3 capturas de todo el dominio. Y en 2013 organizaron unas jornadas que nos invitaron a nosotros y estaban pues los de la British Library, los del Internet Archive, bueno, todos los importantes allí explicándolas. Y entonces Madrid lo va a sacar, o sea, lo tiene y está trabajándolo, pues cómo sacarlo y demás. Porque, claro, esto tiene un problema de cómo, o sea, tú lo trabajas todo, pero luego cómo lo presentas, si in situ, porque tiene ciertos problemas de protección de datos o de, bueno, de depósito legal, si te lo justifica o no. Entonces, ¿cómo lo presentas? In situ, con ordenadores. Por ejemplo, en Suecia tienes que ir a la Biblioteca Nacional y allí tienen un montón de ordenadores dedicados a eso y tú los ves. Pero, por ejemplo, el Internet Archive, con el Wayback Machine, tú te plantas allí, plantas tu URL y te sale toda la lista de tu URL con la captura de cada año y libremente, o sea, en Internet visible para todo el mundo. Como hemos dicho, la web es volátil, desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que los organismos internacionales toman cartas. Lo mismo que tomaron cartas en la digitalización, que dijeron, no, digitalizar documentos y ponerlos en acceso a la ciudadanía. Es todo dinero público y el ciudadano tiene derecho a acceder a la información. Bueno, pues aquí también, ¿no? Pues tenemos, aparte pues de eso, la IFLA, la UNESCO y el consorcio. Y los objetivos son los mismos, pues que la documentación que ya nace en formato digital, porque estamos hablando ya de webs o de vídeos, o sea, ya son cosas que son digitales, ya no tenemos que digitalizarlas. Entonces, ¿cómo se conserva? Valorar qué se conserva, porque claro, hasta ahora, desde tiempos inmemoriales, bueno, desde... venimos conservando el depósito legal y nadie se cuestiona que en el depósito legal hay libros que los quemaríamos cada San Juan, porque entra de todo, pero como es depósito legal y luego con el tiempo se convierte en patrimonio histórico, pues seguimos recopilándolos y seguimos haciendo los catálogos colectivos y seguimos con ese tratamiento. Pero con la digitalización, pues ¿cómo se hace? Hombre, pues si tengo 100.000 euros ahora, pues ¿qué voy a hacer? Pues igual las obras únicas, las más relevantes, o me voy a decantar por hacer prensa. Bueno, vas tomando... Pero aquí en las web lo mismo. Ojo, ¿qué selecciono? Porque claro, la web es inmensa. Bueno, el tamaño del .es, no sé ni los teras que les cogía a la nacional, ¿no? Una pasada, claro. Luego tienes que tener servidores
y alimentarlos. Vosotros ya estabais por, bueno, no sé, un montón, 8 horas o cuando... Bueno, y luego que el problema, evitar la obsolescencia tecnológica, importantísimo en todo el tratamiento de la información, en cualquier tipo. Y luego garantizar estándares internacionales. Si tenemos el mar para catalogar, si tenemos la Comunidad Europea nos dice que usemos repositorios OAI, que usemos metadatos, pues el IPC Consortium también nos dice cómo tenemos que capturar esto para indexarlo y recuperarlo. Bueno, pues en Ondarenet más o menos es pues, lo que os he explicado. Nosotros tenemos que seleccionar y recoger todo lo que se produce sobre el País Vasco, la lengua vasca, y guardarlo para las generaciones futuras. Y los objetivos, muy importante, y os va a afectar también a Galicia, el Ministerio tiene ya el borrador de depósito legal electrónico. En el momento que lo ponga, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, los e-book no tienen ya ISBN. No, perdonad, no tienen depósito legal, con lo cual no los vamos a recibir en el depósito legal. Las revistas o bases de datos pueden producirlas o ponerlas en Francia. En realidad, la ley del depósito legal electrónico va a dar autoridad, te va a permitir legalmente que tú puedas lanzar el Eritris, el rover de captura, y capturar esas web, bueno, ya no web, sino publicaciones, y traértelas a tu repositorio para, bueno, que puedan ser consultadas por la gente. Bueno, nosotros en Euskadi, 2 millones de habitantes, ¿qué capturamos? Bueno, pues capturamos, como os he dicho, que teníamos, ¿me pasáis el agua? Que teníamos todo dominio.es, pues todo era selectivo, pero también en este tipo de dominios .bis, .com, .eu, estos también hace la Nacional de España, además del .eus, hace todos esos. Hacemos colecciones que son puntos de interés sobre montañismo, elecciones, las elecciones. Nosotros salimos con el programa a finales de 2008, que ya lo presentamos en unas jornadas del SEDIC, y ya en el 2009 fueron las primeras elecciones, y ya a partir de ahí hacemos todas las elecciones, tanto municipales como forales, o sea, autonómicas o del tipo que sea. Bueno, por supuesto, todo lo que sea en euskera, y luego todos los temas relacionados con Euskadi, que nos da igual que estén escritos en euskera o en castellano. Bueno, estas son las colecciones especiales que... Las primeras fueron las del Parlamento Vasco y, bueno, ya ahí nos dedicamos a capturar. Pues montañismo, porque es una afición muy... En el País Vasco gusta mucho ir al monte y para arriba y para abajo. El año que ponemos es el año que iniciamos esa colección. O sea, en el 2009 se crea esa colección, pero sigue. Cada vez que hay elecciones, ese año se vuelve a capturar. El montañismo, bueno, es otro tipo de las elecciones forales. Luego el chacolí, bueno, que es una bebida muy típica. La diáspora vasca, de todos los vascos que están por América. Versolarismo y... Aquí llegamos al dominio.eus, que es 2014, porque en mayo del 2014 ya hemos tenido el dominio.eus. Y bueno, hemos hecho la colección en mayo, el ICAM, creo que lo pone aquí, luego os lo cuento. Ya tenemos dominio.eus y hemos hecho la primera colección, que son las pioneras pues entre diciembre y marzo así, que se han pasado al .eus. Esto os lo enseño porque, veréis, entre las herramientas que os he explicado está el Web Curator Tool. Esto es como una interfaz como la de AppSysNet o de cualquier programa para catalogar. Desde aquí tú gestionas, a ver, esto puede ser o con un informático que te hace vía secuencias y códigos y, bueno, más complicado, o una persona con un nivel administrativo, si le das un nivel más alto, mejor y más contento, pero es súper fácil porque desde aquí gestionas todo. Vas poniendo la URL, la captura, te va diciendo todo. O sea, tú vas dando los procesos y, bueno, no tienes ningún problema. Esta es otra de las pantallas. Cuando llevas a indexar y tal, te van saliendo si está bien, si está mal, si te la ha capturado, si se ve, si no.
Y esta es la visión. Bueno, hemos dicho que todos los que trabajamos con la información, tan importante como tratarla es difundirla, que llegue, que esté visible en la red, en Internet, que se acceda pues desde Galicia, pero también desde México, la gente que esté interesada en vuestra obra. Os he dicho que entre las herramientas estaba el Wayback Machine, que de hecho el Internet Archive es el único que usa, pero tanto PADICAT como nosotros creamos una interfaz propia de esto. O sea, esto es una interfaz que se le pone, tú buscas aquí y en realidad estás buscando en la aplicación, pero tú no sabes y es mucho más fácil. Entonces tenemos todos los temas, pues arte, cultura, y de esos temas luego hay subtemas y se van asociando si se abriera el número de webs que tienes asociadas a cada tema o a cada subtema. Bueno, esto por ejemplo es de la Corrica, que es en favor del euskera, es una Corrica, una carrera que se hace popular, que se hace cada 2 años, tocaba este año y veis, cuando tú capturas en el mismo año, bueno, en el mismo mes incluso, en el mismo mes, te sale todo así, en vertical. Esta captura, que es de cortometraje de Pasaya, como es de varios años, te va saliendo los años. Y debajo es la fecha del archivo, porque luego cuando abres la página te salen los segundos, todo el momento de la captura. Esto es para que veáis cómo va cambiando la web, pues lo que decía antes el conferenciante anterior, ¿no? Nosotros hacemos, esto es Eresbil, que es el archivo de la música vasca. La primera es súper simple, ellos crearon hicieron PAF, era de 2008 creo. Luego ya van cambiando, esta es 2010, 11 y 2015. ¿Pero qué cambia? Pues muy poquito. ¿Por qué? Porque es una web muy simple y lo que casi cambia es esa parte, la izquierda, donde ponen las actividades. Claro, la programación. Al principio crearon la web casi con catálogo, el contacto y tal, y luego dijeron, pues vamos a poner las jornadas de música que hacemos, todo esto. Y bueno, claro, lógicamente es lo que cambia de año a año. Entonces nosotros esta web solo la capturamos una vez al año porque sabemos que no cambia la información tanto, que con una vez que se capture sobra. Bueno, Gesto por la Paz, por ejemplo. Estas son capturas para que veáis de varios años y, bueno, pues eso, siempre las de años salen así en horizontal y las del mismo año en vertical. Gesto por la Paz nació, bueno, pues cuando ETA y, bueno, y en el 2012, pero casi 13 ya, han decidido que ya han cumplido su misión y que se disolvían. Y, bueno, pues ya está ahí la web, pero ellos ya, esta asociación ya no existe. Os decía que antes hacíamos selectiva porque no teníamos, éramos .es, ¿no? Bueno, por ejemplo, Euskadi es .net, pero bueno, no teníamos dominio propio. Pero ya por fin el ICANN, que es el organismo que da los dominios para Internet, en abril del 2014 dio el .eus. Y la Fundación .eus es la responsable de gestionar estos dominios. Por supuesto, ha sido, bueno, pues como una avalancha, o sea, porque lo dieron en abril, pero más o menos operativo ha empezado como en noviembre, diciembre. Pues desde hoy a ahora ya hay 3.500 URLs cambiadas a .eus, o sea, una pasada. La gente, bueno, yo creo, luego también va a ser una apuesta institucional. Todas las instituciones, ya nuestros correos son .eus y, bueno, yo creo que todas las que tenemos con el tiempo serán .eus, todas. Pero también, ¿qué nos permitirá eso? Pues hacer la captura selectiva que veníamos haciendo, pero también una vez al año haremos un convenio con la Fundación .eus y haremos una captura masiva de todo el .eus. Bueno, luego os voy a decir, LiburuClick es la biblioteca digital vasca nuestra, es un repositorio OAI y nosotros, es lo que os comentaba, tenemos todas las bibliotecas públicas. El Gobierno vasco dice, este año tenemos 150.000 euros para digitalizar. ¿Quién quiere digitalizar? Ellos, la gente que quiere, las bibliotecas públicas locales también, pequeñitas, su fondo local lo pueden solo tienen que preparar el fondo y nosotros pagamos todo, la digitalización, los metadatos y la conservación en el repositorio, todo.
Entonces, estamos también en la European Library y a través de la European Library vamos a Europeana. ¿Y qué hicimos? Metimos, bueno, ya sabéis que esto es un DSpace y en el DSpace existen las comunidades y las colecciones. Nosotros, las comunidades, hemos puesto a las instituciones que participan y las colecciones luego son pues, monografías, partituras, o sea, el tipo de documentación. Y Ondarenet lo hemos metido aquí. ¿Por qué? Porque tú puedes buscar pues por ejemplo, Eresbil, que es la página web que os he enseñado antes, ¿no? Tú la metes buscas en el DSpace, yo que sé, Eresbil, y te puede salir un documento, pues que puede ser un manuscrito, pero puede ser algo de Ondarenet. Te da el handle que siempre da DSpace, que es el URI permanente, te lleva a la web de esa y luego te da todas las capturas. Esto es otra vez. Cuando tú pinchas en las capturas, vas a Ondarenet, pero el usuario final no lo sabe. O sea, tú no sabes si sigues en LibruClick o si estás... tú no sabes dónde estás. Solo sabes que la información que vas pidiendo te va saliendo. Y es totalmente transparente y obtienes lo que quieres, que es lo importante. Se puede difundir en las redes sociales, lógicamente. Y, bueno, pues algunos datos, muy brevemente. Nosotros tenemos 3.500 URLs descargadas y de esas 3.500 tenemos 17.000, bueno, casi 18.000 descargas. Pero fijaros, de esas 18.000 descargas, bueno, hay páginas que solo descargamos una vez al año, hay otras que 2 y hay otra, por ejemplo, La Corrica. Como La Corrica solo se hace pues como en 2 meses, pues se descargan todos los días porque todos los días va cambiando, o sea, va cambiando de municipio y, o sea, pero luego ya se deja hasta dentro de 2 años. Pero en esas 18.000 descargas tenemos casi 30 documentos, o sea, 30 millones, perdona, de documentos. 30 millones que son PDFs, Word, vídeos, imágenes, bueno, imágenes a montones, o sea, que merece la pena, ¿no? Vamos, ir archivando e ir guardando. Bueno, pues ¿por qué Ondarenet? Pues eso, pues porque tenemos que, como institución de la memoria, aunque no tengamos un edificio, pero tenemos las funciones, tenemos que guardar y capturar las webs relacionadas con la cultura y la lengua vasca, porque queremos hacer una colección de recursos digitales que sirva, no sé, pues como la gente iba antes a los archivos a mirar los manuscritos, ¿no? Bueno, pues del siglo XVI o de, no sé, una parcela o qué había pasado con tal. Bueno, pues ahora entendemos que en el siglo, yo qué sé, 25, pues la gente tendrá que ir a este tipo de archivos y preservar y conservar el conocimiento sobre el País Vasco. En definitiva, conocer el presente en el futuro. Pues ¿por qué Ondarenet? Porque ahora nos estamos moviendo en unas bibliotecas híbridas donde tenemos papel, tenemos DVDs, tenemos películas, tenemos libros electrónicos, pero también tenemos ya ceros y unos, ¿no? O sea, documentación en bit, que son las web. Entonces, esto es lo que tenemos ahora, pero es que esto es... Como estamos inmersos en las tecnologías de la información y la comunicación y van tan rápido y evolucionan tan rápido, no sabemos el futuro que nos va a traer, ¿no? Entonces, mi conclusión sería que hay que estar lo más preparados posibles para que cuando todo nuestro ecosistema vaya cambiando, pues nosotros no perder mucho tiempo en coger el ritmo. Porque entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Seguir siempre estándares de organismos internacionales. No crearte, no sé, bases de datos y cosas muy particulares que te excluyen de, ¿no? O sea, siempre necesitan un tratamiento especial, necesitan adaptaciones. Yo creo que trabajando con estándares internacionales en cooperación, por ejemplo, por eso nosotros LibruClick es la única biblioteca digital vasca, o sea, y puede entrar todo el mundo, están todos los documentos, se buscan también en Europeana, con lo cual la gente está encantada y, bueno, sin más, cooperación y estándares internacionales. Y muchas gracias moitas gracias.
recollimento web. Bueno, vamos con María del Mar García. Es que, pues a mí siempre me da cosas así lo de... Espera, desea guardar, no te saco, te metes. Que siempre me toca hablar contigo. Nos hemos puesto de pareja de baile 1000 veces. ¿Sí? Es verdad. Si está desenfadado, nos cambiamos, ¿eh? No. Ya. Es muy interesante. Sí. Yo no soy vigilante tecnológico. Sí. ¿No? No me funciona. Pero, ¿Sabe? ¿sabe? Sí, le digo que sí, pero me Te falla algo dice... igual que tenías, ¿no? Sí. Por aquí no me quise. Que te haga caso a la que tú quieras. Aquí no tengo que hacer. No, aquí no. Bueno, a mí me costó 2 años, una niña ni 2 años. Eso se ha subido. Ay, Manuel. Perdón. Hasta por los dos lados. Bueno. Mira, hasta se ve pequeña. A sala, se ve pequeña. Esta sala, sí. Sí, pero que otras veces, que no sé, que es una diccionada y es grande y os está pequeña. Sala preciosa. Sí, solo tiene un problema que es la conservación del Calor, ¿no? Sí, y el gaiteiro, que bueno. Eso está claro. Hay un gaiteiro también. Te pone la plaza. Bueno, fíjate que la reforma esta tiene casi... Perdona. 30 años. Sí. Igual se va, digo, para... No, vamos a... Estupendo. Claro, hombre. Con la fama que tenemos. No, bueno, yo es que no, estupendamente. Sí, y lo tenés muy bonito. Era una antigua empresa. Además, como en la guardilla. Para lo que es el Es coche, que es muy yo creo que bonito. primero lo tiene, pero este está pasando bien. Pero sí que merece la pena. El problema es típico de versiones de PowerPoint. Sí. Bibliotecas de Villanueva, la zona de Romero. Entonces, bueno, están los espacios de los departamentos en la ciudad. Ah, ya se lo puse. Sí, pero hay muchas imágenes y cosas. Porque Entonces, sí, igual es una cosa de una armaria. Sobrina. Está en la prisión. Sí. A mí me gustaría ser un Team Basi. Team Basi. Yo sí, pero no pues a ver, el Team Partner era bibliotecario, investigado, por corto. Con él fue a la biblioteca corto, he dicho, digo toda información que hay muy de imágenes que tienes. Mira, ¿me deja estar allá para coger información de los ordenadores? Sí, pero esto sí, y todo lo que tienen caballos. Y encima piensan que es los físicos, aquí de Santiago. Y entonces, Acuérdeme mucho. Que acuérdeme. Bueno, sí.
Si eres un niño y me quieres hacer una entrevista, mejor vete a esta página y ya no estamos. Porque es nuestro mundo que es que... Hola. Bueno, vamos a seguir. Sí. Vamos a seguir con María del Mar García, que nos vai falar de un proxecto moi importante para nós, para Galicia, ARPAD. E, bueno, María del Mar, licenciada en Xeografía e Historia Medieval e especialidade tamén de Arquivística e Biblioteconomía na Universidade de Santiago. Pertence ao Corpo de Facultativo de Arquivos de Galicia. Entre o 86 e o ano 88 estuvo no CSIC, onde fixo un inventario do pleno e duplicado de fontes diplomáticas na Galicia medieval. E, bueno, traballou na Consellería e na actualidade, dende o 2008, é a xefa do Servicio do Arquivo de Galicia. Colaborou en distintas publicacións elaboradas no Arquivo do Reino de Galicia. Bueno, impartiu distintos cursos, pero o interesante é o proxecto que está levando a cabo que nos vai falar, non, Marco? Gracias. Boas tardes a todos. Gracias ao Consello por invitar a Subdirección Xeral de Arquivos a contar aquí o proxecto no que está traballando neste momento xunto principalmente con outros moitos socios, pero principalmente Cantega, que é o órgano encargado na Xunta de todas as cuestións de administración electrónica e desenvolvemento tecnolóxico. Bueno, pois vou falar de un proxecto, en realidade, non? Un proxecto que está neste momento en fase de construción. Por lo tanto, pois non podo falar como fixeron outros interviñentes aquí de resultados ou de... Tampouco vou a facer unha reflexión longa sobre todo o que conceptualmente significa pois o novo entorno digital, non? Pero sí, a presentación deste proxecto sí que creo que nos invita a reflexionar sobre dúas cuestións que se plantexaron aquí e que unha delas que é o que necesitamos conservar un pouco ligado a unha idea que saiu nas exposicións anteriores e que estamos perdendo ás veces o patrimonio máis recente frente ao máis antigo que é curiosamente máis fácil de conservar. E despois, outro punto sobre o que tamén nos fai reflexionar é sobre o papel que temos que desenvolver os profesionais dos distintos ámbitos neste mundo digital, non? E que falaba onte Lluís Esteve na súa intervención de onte de si plantexeaba a converxencia é posible, converxencia sí, converxencia non. Eu penso que, bueno, que todo isto e este proxecto en concreto pois nos afirma na idea de que os arquiveiros temos un papel diferenciado, por suposto, moi importante no desenvolvemento da administración electrónica e que tenemos que conquerir día a día un papel da importancia que realmente temos para poder preservar, conservar todo a documentación, non só a información, que é outro punto que tamén saiu aquí, os sistemas de información, por suposto, os documentos son información, pero son algo máis que información, e creo que é moi importante, pois eso, poñer sobre a mesa o reivindicar o papel dos arquiveiros na xestión documental electrónica que se está facendo inevitablemente xa en todas as institucións hoxe en día, pero tamén penso que non é bon desligarnos
de ese papel que sempre tuvemos como institucións ligadas á conservación da memoria, non? E penso que precisamente as novas tecnoloxías fan posible que en lugar de dividirnos esa confluencia, esa converxencia sexa máis fácil. Bueno, pois dito isto, teño que decir que non me funciona a presentación que tiña preparada. Entón, bueno, pois farei un pouco o que sexa, intentarei facelo o mellor posible. Que é Arpaz? Que é o que veño a contar aquí? Bueno, pois en primeiro lugar, Arpaz é un proxecto de cooperación transfronteiriza, non? Isto quero poñelo de manifesto tamén o fío do que decía onte Juan José Generelo, un pouco de aproveitar as circunstancias para facer cousas que van a revertir nun beneficio non persoal, por suposto, pero sí para as institucións nosas, non? Entón, el falaba de que había un presuposto e en ese momento facían un micrositio relacionado con ese persoaxe que se conmemoraba e que había cartos para eso. Bueno, pois un pouco nese contexto tamén é o que como naceu este proxecto Arpaz, non? Aproveitando un programa de cooperación transfronteiriza España-Portugal, este que, bueno, se discurre ao longo de todo este período, 2007-2013, e que promove a colaboración entre estes dous países fronteirizos, sobre todo en áreas que teñen que ver con, bueno, vemos aí 4 eixos prioritarios, a cooperación, xestión conxunta para o fomento da competitividade e a promoción do emprego, en definitiva, para acercarnos aos cidadáns, non? En concreto, o proxecto Arpaz está vinculado á terceira convocatoria deste programa e se circunscribe ao norte de Portugal, porque, bueno, non fixen alusión, pero na diapositiva anterior veíamos que as áreas que poden ser beneficiarias neste programa europeo pois cubren un territorio máis amplio que o que é o noso en concreto, que é Galicia, norte de Portugal, é dicir, que se benefician zonas fronteirizas ao longo de todos os dous países, non? Este en concreto, pois é a cooperación entre Galicia e o norte de Portugal e o eixo prioritario é, xa decíamos, este de forma xenérica, pero son sobre todo a aplicación das TICs para achegamento ao cidadán, non? Este proxecto está formado, en el se integran, pois como vemos, 7 socios diferentes. Bueno, cada un deles ten, digamos que certos aspectos diferenciados ou certos intereses diferenciados, pero que conflúen de alguna forma. Está liderado polo socio principal, que é, como decía, Antega, que é a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, e a Secretaría Xeral de Cultura forma parte, entre outros, como aquí, como pode ser a Dirección Xeral de Administración Local, dentro tamén da Xunta de Galicia, o Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económica e Financiera, o CISTEC tamén de Galicia, ou outras xa fora da Administración Autonómica, pois a Comunidade Intermunicipal Miño-Lima, o Concello de Tui ou a Diputación de Pontevedra, non? Bueno, isto é simplemente a efectos informativos do presuposto con que contan cada un destes socios. Como vemos, o socio principal é Antega e leva a cabo, o proxecto se desenvolve en torno a 4 eixos ou 4 actividades principais, das que eu fago especial fincapé en 2, que é
a construción realmente do que se chamou arquivo digital integrado e a actividade 4 que está en relación ca conservación e promoción do patrimonio documental. En realidade, pois son 4 actividades diferenciadas, as outras 2 non me vou parar porque son, xa digo, aínda que teñen relación, obedecen a distintos intereses cos que participan outros socios, pero as actividades principais nas que estamos nos implicados, a Secretaría Xeral de Cultura, xunto coa Antega, é precisamente a construción de ese arquivo digital integrado, é dicir, de todo o que se está producindo actualmente por medios electrónicos, o sea, vinculado á administración electrónica, e a todo o que era o arquivo tradicional en papel, é dicir, o arquivo patrimonial, non? Se desenvolve este primeiro bloque en 3 actividades. Unha delas era a construción dun modelo conceptual que permitise a construción de todo eso, que é a acción 1.1. A acción 1.2 é o desenvolvemento tecnolóxico, porque, como veremos, a construción deste arquivo digital integrado é un complexo que non é só, ten un componente organizativo, tecnolóxico e tal, é algo complexo. Entón, a actividade 2 está encamiñada a elexir esa ferramenta tecnolóxica e desenvolvela. E despois, a acción 1.3, digamos que sería a posta en proba de que eso funciona, é dicir, o desenvolvemento de aqueles procedementos que se van a integrar xa no arquivo digital. Na actividade 4 está, como decíamos, ligada máis a actividades de patrimonio. A primeira actividade está en relación ca construción de todo o sistema que vai albergar o arquivo patrimonial, e o resto son xa actividades concretas, que son actividades de digitalización de patrimonio en papel, por exemplo. Como vemos, o proxecto está íntimamente implicada co desenvolvemento de administración electrónica, que é o que lle dá sentido, non? Unha administración electrónica na que estamos implicadas todas as administracións públicas, desde a publicación de toda unha serie de normativa que nos obliga a producir documentos electrónicos, a ter un arquivo electrónico que asegure que esos documentos se van a conservar no longo do tempo, e outras normas que facilitan que eso sea posible e que eso sea compatible con la compartimentación de todo isto entre todas as administracións públicas, non? Polo tanto, isto se integra no plan de modernización, de desenvolvemento da administración que está levando a cabo xa hai algún tempo a Antega, e da que podemos sinalar ou destacar algúns fitos, que é o establecamento da sede electrónica, a existencia de un registro electrónico, a existencia de unhas plataformas que posibilitan a asignatura digital, de ferramentas que nos habilitan para acreditarnos digitalmente e poder asinar documentos, a conexión cos cidadáns a través de portais e de distintos sistemas de participación, unha serie de elementos que están xa en marcha, pero que son moi importantes, pero que carecen de un elemento fundamental, que é a construción dese arquivo digital
que permita que todo eso, que todos esos documentos que se están ingresando na actualidade pues, no rexistro electrónico, que se están tramitando con algunhas aplicacións que están xa en marcha, algunhas delas totalmente electrónicas, outras parcialmente, pois teña, se conserve, se custodie pois, cas condicións que todo arquivo require e que, ademais, nos dea seguridade que se vai conservar así no futuro, no tempo. Bueno, pois todo isto, para abordalo, se elaborou un plan de traballo que comezou pola constitución de grupos de traballo, non? Grupos de traballo en los que participou fundamentalmente, ou participou nos que estamos a participar, pois persoas da Antega, persoas da Subdirección Xeral de Arquivos e tamén empresas de consultoría para abordar diferentes aspectos de tipo tecnolóxico ou funcional, non? Todo eso, o primeiro paso deste grupo de traballo foi, como decíamos, esa elaboración do marco de referencia que vai funcionar un pouco como política de xestión da nosa institución, non? E despois, pois, a parte deso, pois, seleccionar toda esa estructura tecnolóxica que vai servir de base para leválo a cabo, desenvolvelo e, o que non é menos importante, definir todo un modelo organizativo que terá que irse trastocando según se vayamos detectando novas necesidades e de forma paralela tamén facer un desenvolvemento normativo e de protocolos de actuación. Polo tanto, ese marco de referencia se vai a aplicar a todos os aspectos técnicos, normativos e organizativos de todo o proxecto. De forma visual, aquí vemos que o arquivo, por razóns puramente tecnolóxicas, estaría pois, dividido funcionalmente en dúas áreas, o que é o arquivo electrónico administrativo e o arquivo electrónico de patrimonio documental. No arquivo electrónico administrativo se integrarían de forma directa todos os documentos que se xeneren de forma electrónica desde o primeiro momento en que se van a xerar na propia aplicación de xestión, non? E ao arquivo electrónico de patrimonio documental irían a parar non solamente todos estes documentos, sino todos outros documentos analóxicos que ingresasen a través de procesos de digitalización. Bueno, aquí realmente na outra diapositiva que non sae o que quería mostrar era un pouco a complexidade tecnolóxica de todas esas pezas que se teñen que integrar para que todo isto funcione, non? E en cuanto ao modelo organizativo, pois decir que é importante a implicación de toda a institución e que, polo tanto, digamos que os tres puntos fundamentais será a participación do órgano encargado da tecnoloxía, dos órganos encargados da xestión documental e dos órganos encargados con todo o que ten que ver con la organización, la propia organización, la estructura administrativa y la elaboración de procedimientos, la construcción de los procedimientos administrativos. Entonces, un poco lo que decíamos que
tendremos que ir construyendo a lo largo de todo este proceso una serie de normas de mayor o menor rango y que entre las que podemos señalar de forma muy importante por lo que respecta a nuestra participación en el proyecto sería el cuadro de clasificación, los esquemas de metadatos o los calendarios de conservación documental, que tiene mucho que ver con ese otro tema que planteábamos de qué es lo que debemos de conservar, ¿no? Entonces, bueno, pues el archivo administrativo electrónico está construido mediante un gestor documental de software libre que cumple las funcionalidades de record management y que, como decíamos, integra todos los documentos desde el mismo momento en que nacen, formarán parte ya de este repositorio. Y en esta arquitectura que no logramos ver porque no sale la diapositiva, pues veremos que se integra con un montón de piezas de las que es muy importante el inventario de información administrativa, en donde se va a recoger toda la información de utilización transversal por toda la organización, ¿no? Y fundamentalmente estoy hablando de órganos productores, del mantenimiento del cuadro de clasificación, de las series documentales, de los calendarios de conservación. Porque decimos que los archiveros trabajamos mediante procesos de análisis, ¿no? Y entonces esto es importante, una importancia, digamos, que se multiplica en el entorno electrónico. La metodología de trabajo sigue siendo la de siempre, es decir, hacer un análisis del contexto legal, un análisis del procedimiento y una definición de cuáles son los requisitos para que esos documentos se integren en el archivo. Los principios, por supuesto, pues serán los de garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y la disponibilidad y conservación de los documentos a lo largo del tiempo. Como decíamos, bueno, hay muchas herramientas ya construidas, pero no de una forma completa. Entonces, habrá que redefinir muchos de los procesos, de los procedimientos que están actualmente tramitándose, incluso de aquellos que están tramitándose de forma íntegra electrónicamente, para determinar, pues, por ejemplo, cuáles son los metadatos que el sistema requerirá, ¿no? Entonces, en estos momentos, el proyecto contempla la integración de 200 procedimientos como experiencia piloto de que todo esto va a funcionar. La otra parte de, digamos, aunque todo funciona como una globalidad, decíamos que tecnológicamente hay la parte de patrimonio documental que se construye pues siguiendo el modelo AIS y que por lo tanto va a permitir la recolección y la difusión de esos objetos documentales y la preservación a lo largo del tiempo, ¿no? Podrán formar parte del patrimonio documental tanto, como decíamos, los documentos que se hayan transferido del archivo electrónico administrativo, como aquellos que se integren por procesos de digitalización, como otros muchos que puedan
puedan recolectarse a través del sistema de recolección por su interés para el patrimonio documental gallego. Es decir, que aquí vemos como la convergencia es uno también de la convergencia con las otras instituciones de la memoria es uno de los objetivos del proyecto. Bueno. Bueno, ¿cómo se construye esta parte del patrimonio documental? Pues con 3 elementos distintos. Por un lado, lo que va a permitir gestionar las descripciones archivísticas o los objetos digitales de lo que es la documentación en papel, que son... está prevista la migración de la herramienta actual que tenemos, que utiliza Albalá en los distintos archivos, y este sistema de gestión será migrado para conseguir que sean ellos mismos un repositorio OAI-PMH, es decir, un repositorio capaz de transmitir esa documentación de forma que pueda ser recolectada por un repositorio, ¿no? Un sistema de difusión y recolección que va a permitir no solo recolectar, sino que va a permitir, va a ser también proveedor de datos a otros proyectos cooperativos nacionales e internacionales de más envergadura. Y, por último, decíamos el sistema de preservación, ¿no? Bueno, ya está. No, bueno, creo que es un primer aviso. Bien, bueno, pues recogí aquí cuáles iban a ser un poco las funciones de cada uno de estos módulos, la gestión de cuadros de clasificación, la descripción archivística normalizada utilizando todas las normas internacionales, ISA, EAD, o sea, EAC, o sea, la gestión de registros de autoridad de forma conjunta, la gestión de objetos digitales, permitirá hacer búsquedas en una página web común, pero también individualizadas, es decir, se mantendrá la individualidad de cada uno de los archivos que intervengan a través de sus propias páginas web, de la creación de micrositios, como decía, como salió aquí, para establecer distintos instrumentos de difusión, pues por determinados eventos o por lo que se quiera. Y bueno, pues algo fundamental que es la reutilización de todos estos metadatos a través de herramientas de Liken Open Data, ¿no? En cuanto al sistema de difusión y recolección, pues decimos que va a permitir la confluencia no solamente de archivos, sino también de otras instituciones de la memoria a través de la utilización de sus metadatos, ¿no? Porque va a permitir la utilización de distintos esquemas de metadatos, pues utilizando como base Dublin Core, pero se utilizarán pues básicamente METs y a partir de ahí pues, se podrán recoger cualquier esquema. Bueno, pues eso, y el sistema de preservación pues permitirá eso, hacer una política de preservación activa mediante el mantenimiento de áreas separadas y el establecimiento de políticas de preservación diferentes, garantizando
pues la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y la disponibilidad de aquellos documentos que requieren el mantenimiento de las firmas y el mantenimiento de los documentos de archivo como tal, por su valor jurídico permanente, por ejemplo. Y, por supuesto, cumplirá con todas las normas en materia de seguridad. Pues como complemento a todo esto será la realización de la digitalización de pues distintas imágenes se han elegido como experiencias piloto en este caso, fondos del Archivo del Reino de Galicia, del Archivo Histórico Provincial de Ourense o del Archivo Municipal de Tui para integrarlos en este archivo patrimonial. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que el destinatario directo en un primer momento será la Xunta de Galicia, la Administración Pública Gallega, pero que este modelo podrá ser, por un lado, servir eso como modelo exportable a otras administraciones o incluso a través de la recolección y los convenios que se puedan establecer entre las distintas administraciones ser utilizado como propio repositorio. Y bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar. A verdade é que é un proxecto que ten que ser ben robusto porque, non? Porque vai haber aí almacenado, ten que ser, bueno, pues son as dúas, nos queda un tempo para o debate. Sí. Ah, sí, que tes, es verdad, María, perdón. Sí, sí. No, tenemos que... Sí. Muy bien, Gabriel. Uy, mira que descampada. Sí. Sí. Aquí un... Ay. Luis Estela que se les ha levantado la banca. Ay, sí, es que se ha puesto ahí el fondo. Bueno, yo como... quería empezar agradeciendo a todos los relatores o interés das súas ponencias e empezando con unha pregunta concreta para Ciro Llueca en relación a lo que decías de la utilización de la Wikipedia, de las herramientas wiki como elemento de difusión. Estoy completamente de acuerdo, pero quería exponer los posibles problemas que puede haber desde la utilización desde centros públicos de información que se ponga en la Wikipedia, porque yo he tenido una experiencia de que hice ingenuamente de tratar de poner información sobre mi archivo y inmediatamente me dijeron que yo no podía porque había una información pública que tenía todos los derechos y no podía repetir esa información porque yo no estaba autorizado. Entonces, bueno, supongo que hay diferentes estrategias para entrar por ahí, pero yo creo que sería bueno que hablásemos de esas estrategias y de saber, porque se plantean otras, tú le puedes decir, bueno, a un investigador, pon tú esta información que has sacado de mi archivo, ponla tú, súbela tú y así no hay ningún problema, pero bueno, creo que hay interrogantes y cuestiones que, bueno, a la hora del día a día de la gestión de esas interesantes herramientas se nos pueden plantear. Bueno, pues... Bueno, gracias.
Bueno, no, sí, pues ya lo has dicho, está clarísimo. En primer lugar, un tema de seguridad o de derecho de acceso a determinados datos que, por supuesto, bueno, puede haber problemas ahí. De todas maneras, claro, Wikipedia es una cosa bastante diferente a nuestras administraciones públicas, en las cuales pues está todo muy reglado, tenemos más o menos las cosas claras. Y puede pasar perfectamente en Wikipedia, como sabéis sin duda, que pues hay en ese momento otro editor participando allí al mismo tiempo que estás tú y te dice, oye, pues estás haciendo publicidad de tu archivo y no te voy a permitir que ese tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, sin ser un experto en el tema ni nada, pero 2 o 3 estrategias. Una es hablar con la gente de Wikipedia. Es decir, normalmente hay una serie de asociaciones, entidades, a veces no formalizadas, o grupos de personas que son las que de alguna manera están pilotando esos esfuerzos en las Wikipedias locales. Os recuerdo que Wikipedia, en las diferentes lenguas, de hecho no se trata de una traducción, sino de una interpretación cultural de la realidad aplicada a esa lengua. Por tanto, la Wikipedia en gallego, por ejemplo, pues no es una traducción literal y exacta de las versiones en castellano, sino que es una adaptación que realizan los editores gallegos teniendo en cuenta su realidad cultural, etcétera. Lo más práctico, o lo que al menos en Cataluña ha funcionado hasta donde yo sé, es hablar directamente con la comunidad, que en el caso catalán pues hay una asociación más formalizada que se llama Amical Wikipedia, y entonces esa gente pues dice, oye, mira, somos tal museo, queremos subir una serie de colecciones sobre este tema, echarnos una mano y de alguna manera ya te trazan pues un poco y te facilitan las cosas. En segundo lugar, en muchos centros funcionan las comunidades, que yo decía así como riéndome un poco del tema de esa palabra, ¿no? En el concepto anglosajón. Es decir, gente que se agrupa en torno a tu institución con un ánimo de voluntariedad, de aportar cosas y que a veces no son ni investigadores. Es pues un chaval que en las horas libres o yo mismo un fin de semana que me ha apetecido subir determinado tema. Eso suele ser una manera de subir información sobre una propia institución de manera indirecta que suele funcionar. Es decir, no directamente desde la misma institución, sino por un tercero. Y en tercer lugar, pues existe la figura del wikipedista residente, ¿no? Que es así como se llama, y que también normalmente quien gestiona ese rol pues es justamente las asociaciones o los grupos de personas que impulsan Wikipedia de una manera más directa, y pasa porque una institución pública contrate mediante dinero o mediante otro tipo de incentivos a una persona especialista o más o menos vinculada a un tema, se inscribe en tu institución y durante un periodo determinado de tiempo pues está aportando objetos o aportando información a la Wikipedia. De todas maneras, pues tal como tú has apuntado perfectamente, Wikipedia no deja de ser un complemento a otras acciones de difusión, y que, pues por supuesto, hay problemas de seguridad, problemas de preservación, problemas de etcétera, etcétera, que veríamos cómo se solventan, ¿no? Sí, dice usted allí. Hola, bueno, quería partir por una alusión directa o casi de Siru Llueca, pero querría que se me interpretase en términos más generales, porque creo que sirve de ejemplo. Una es en relación a que la Biblioteca de Cataluña y el Ayuntamiento de Girona se encontraran en una plataforma cooperativa como es Europeana y no se hubieran encontrado antes. Aquí la primera cuestión es plantearse por qué no se encontraron antes y de quién es responsabilidad. Y ahí yo lo que tengo muy claro es que en este tipo de proyectos cooperativos es determinante que existan políticas. Si no existen políticas y se ejercen por quienes tienen las competencias, es prácticamente imposible llegar a nada. Por tanto, cuando yo veo proyectos planificados como el que ha expuesto Mar, pienso que ese debería ser el planteamiento. Esa es una cuestión, insistir en que haya políticas de cooperación, porque si no existen políticas de cooperación, podemos encontrarnos de manera voluntaria o no, pero no aportaremos, siempre dependeremos de la casualidad. Otra cuestión es que también esas políticas son importantes en relación, por ejemplo, a lo que planteaba Manuel. Yo creo que eso es bastante inevitable y me gustaría también plantearlo no tanto como planetas, ¿no? Pues yo creo que los planetas deben estar, pero me gusta más hablar también de los satélites, incluso de algún asteroide por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo planteo la preservación de la memoria en web más desde un punto de vista neuronal, ¿no? Otra cosa es que debe haber políticas que den soporte a plataformas cooperativas, pero, por ejemplo, se ha planteado desde PADICAT, la experiencia
tuya, Siru, puede ser interesante, o desde Ondarenet, la participación de archivos o agentes locales para iniciar o impulsar procesos participativos a nivel local para identificar recursos, blogs, que se escapen por el dominio, que puedan ser de interés para la preservación de la memoria local. Lo digo porque nosotros estamos muy interesados en este tema, pero sin políticas a nivel general y con soporte de dónde poner exactamente esos contenidos es francamente complicado. Por tanto, en resumen, de estos dos puntos, insistir en temas políticos y luego otra cuestión que ya es más de un punto de vista más profesional, ¿no? Es decir, yo creo que la convergencia, en la línea de lo que apuntaba Mar también, es un tema, es un espacio de encuentro, pero no un espacio de disolución de competencias o de tipos de tratamiento, ¿no? No sé si en algunos casos puede ser más exitoso, ¿no?, en centros muy determinados, como planteaba María Manuela Pinto, en un caso muy concreto. Pero yo creo que la perspectiva profesional de cada uno debe ser muy importante. Y, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo concreto del hecho de Europeana, Biblioteca de Cataluña y Ayuntamiento de Girona. ¿Qué ha aportado a la Biblioteca Nacional de Cataluña y al Ayuntamiento de Girona el hecho de que se encuentren en una plataforma cooperativa, sea europeana u otra? No ha aportado nada a estos centros. Por tanto, yo creo que ojo con estas plataformas y con el enfoque profesional que les damos, porque lo que creo es que estamos generando un síndrome de Diógenes digital. Es decir, estamos jugando a acumular objetos y no a vincular contextos o a generar modos distintos de explotación de la información. Por ejemplo, partiendo del ejemplo, y no quisiera que se interpretara sobre el ejemplo. Lo digo, Siru, porque va por ti. Pero creo que puede ser de utilidad también en otros contextos, ¿no? Las fotos de Orson Welles y de Colita en la Filmoteca de Cataluña de la Generalitat, ¿no? Se publican, se tratan y tienen su impacto. Perfecto. Se pensó, quizás sí, a vincularlo con el fondo existente de Colita en el Archivo Nacional de Cataluña, también de la Generalitat. Claro, ese tipo de convergencia es de enfoque profesional. Por tanto, ahí podríamos tener encuentros diversos, pero siempre desde perspectivas distintas. Es una especie de reflexión, pregunta, comentario. ¿No vais a responder? Yo, pues, bueno, no, hombre, pues sí, a ver, no, es que yo creo que, pues claro, básicamente tiene razón Lluís Esteve, es decir, sin políticas de cooperación pues no vamos a ninguna parte, entonces no dejan de ser como pequeñas setas, ¿no?, por utilizar una traducción literal en castellano que no sé si se ajusta a lo que quiero decir. Efectivamente, lo ideal es que existieran, que trabajáramos de manera seria, eso es lo ideal. La realidad es que pocos centros trabajan de manera seria, pocas administraciones trabajan de manera seria. Eso es la realidad, lo siento. O sea, no, en fin, no es una cuestión de catalana o gallega, sino que cada uno hace lo que puede y no lo que quiere. Dicho esto, es que estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que ha comentado Lluís Esteve. Difiero del hecho de que no haya aportado nada de que las dos colecciones estén en Europeana, porque hoy en día es capaz cualquier persona de buscar pues, en Europeana, yo que sé, un concepto y que automáticamente aparezcan documentos de un sitio y de otro, con lo cual estamos beneficiando a los usuarios finales, que ese es, desde mi punto de vista, el objetivo clave. Y en relación a la falta de cooperación, por ejemplo, del tema de Colita, que yo creo que hace muy buena reflexión Lluís Esteve en el sentido de que esto pasa cada día y a menudo en muchos centros, pues es absolutamente cierto. Debo decir, en descarga de mi institución, que el Archivo Nacional de Cataluña es uno de los elementos más nefastos a nivel de cooperación y de planificación de archivos seguramente del país. Pero bueno, eso no, digamos, seguramente va más allá de lo que Lluís Esteve o yo a nivel técnico pues podríamos llegar a hablar. Totalmente de acuerdo, por tanto, por concluir que sin políticas claras, llámense como se llamen, ¿no? Puede ser un plan de trabajo, una reunión, una serie de líneas, una estrategia conjunta, una política. Sin esas políticas nos dedicamos a hacer las cosas de manera pues un poco a precario. Y eso yo creo que es la realidad, lamentablemente, de nuestro país. Hablamos ahora, Lluís Esteve y yo, a nivel catalán, pero sí, igualmente a nivel español, pues estamos hablando de lo mismo. Vaya. ¿A Luis? Sí. Eso
pequeña reflexión, que es cuando dices que hay un aporte profesional distinto sobre la información o sobre la disponibilización de la información. Nuestro punto de vista es que lo importante es el aporte teórico y la visión integrada, y no propiamente los servicios que hace el procesamiento de la información y su disponibilización. Yo tengo un proyecto en la universidad y un proyecto en la Municipalidad de Porto, en que los equipos congregan distintos profesionales, pero ellos están trabajando en conjunto, en parcería, desde las tecnologías. Es similar al ARPAD, al proyecto ARPAD, pero nosotros sabemos el repositorio, la plataforma es del Fedora, y la integración se hace sin distinguir archivo administrativo y archivo patrimonial documental. Nos aplicamos el concepto de servicio de MOREC 2010 con el servicio de gestión de metainformación, por ejemplo, descriptiva, que empieza a funcionar al momento de la producción de la información, sea por digitalización, sea por producción nada digital. Y todo el flujo faz convergir los servicios, nomeadamente de elemento de información, control de autoridad, he usado en el sector de urbanismo, he usado en el sector de licenciamiento, no solamente en el patrimonio documental. Nuestra visión es esta. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, en la universidad, cuando yo hablo en el sistema de información de la universidad, nosotros incluimos ahí toda la producción administrativa, académica, investigativa, repositorio abierto, repositorio temático, repositorio organizacional. Y nuestro objetivo actualmente en mi doctorado es crear un clúster de gestión de información con las varias áreas científicas que soporte el abordaje de todos los sistemas de una forma integrada. Es porque en este cuadro los servicios, los profesionales especializados, nos tenemos herramientas comunes, usamos una normativa para este tipo de información, lo otro para otro tipo, pero los servicios de gestión de información es si tú quieres, profesional. La información puede ser accesada por diferentes puntos lógicos, independientemente de estar en el repositorio abierto o en el repositorio organizacional. Es una visión que va para allá de los servicios, para allá de profesiones distintas. Es porque el concepto y el basis teórico es muy importante. Para mí, la diferencia entre documento e información es una cuestión muy importante porque el documento nos vincula a algo que es estructurado, delimitado en la web, las bases de datos, las wikis que tenemos en la universidad, los foros, todo eso es información que está en nuestro sistema y que nos tenemos que gerenciar. Es un punto de vista que la partida conceptual y teórica es mucho importante, porque si no, nosotros estaremos a hablar en convergencia de patrimonio, convergencia de archivos, bibliotecas y museos, pero no estamos a intentar lo que es lo principal, que es el sistema de información de las entidades que están agregadas, cada una con su identidad, cada una con su memoria, cada una con sus sistemas. Gracias. Quería comentar en el tema este que has planteado de lo de las políticas, que es verdad que es necesario establecer políticas para que la convergencia sea una realidad.
también a veces puede resultar un poco contradictorio. Estamos hablando de la democratización, el acceso, y puede haber políticas, pero también está la libre decisión de las instituciones de converger o no converger. Y yo te pongo el ejemplo clarísimo nuestro. Nosotros, desde el Ministerio se lanzó, hubo una apuesta muy clara por establecer una política común de acceso integrado de todos los museos, y ha habido administraciones que han preferido seguir con sus sistemas, ¿no?, previos, y no se ha producido la convergencia, y me parece que es perfectamente respetable. Yo, cuando has hablado del tema de que se han encontrado, ¿no?, estos archivos y bibliotecas en Europeana, yo enseguida me he hecho la pregunta, ¿por qué en Europeana y por qué no en Hispana? Es decir, que frente a la política, ahí está la política con Hispana, está luego la decisión, y vuelvo a insistir, absolutamente respetable, de la institución de elegir sus canales de difusión, comunicación, o con qué instituciones decide converger. Y yo creo que parte del problema puede ser la falta de políticas, muchas veces lo reconozco, pero también está luego las decisiones, insisto, respetabilísimas de las instituciones, ¿no? Sí, va a responder Luis y después Pedro, ¿vale, Pedro? Sí, Luis, que responda y después Pedro. Solo un breve apunte, porque cuando yo hablo de políticas, quiero decir políticas en mayúsculas. O sea, la política y lo que acompaña a la política, que es el dinero. La diferencia está que nuestra participación en Europeana vino mediatizada o condicionada por lo que ayer explicaba. Proyecto Europeana Photography, Atina Plus. La suma de los dos proyectos, 400.000 euros. Financiación de la Generalitat, por decirlo de algún modo, en digitalización de lo que hemos publicado, de todo lo que hemos digitalizado en el Ayuntamiento de Girona. 0. Eso es determinante, porque esos 400.000 euros han servido para adecuar contenidos y estructuras informativas para el MIN y para lo que significa Europeana. Entonces, esa cuestión es relevante, ¿no? Es relevante. Y, por ejemplo, cuando que os habéis saltado el tema de la preservación de blogs a escala local y si Ondarenet, por ejemplo, lo prevé o no. Este tipo de acciones no pueden basarse solo en la voluntariedad institucional, ni en la voluntariedad profesional, ni tan solo, como único modo, en la voluntariedad de nuestros usuarios. Es decir, debe haber algún método de recompensa y de compensación de inversiones, porque si no, es muy difícil. Cuando además, en algunos casos, cuando te piden que aportes los contenidos, te están exigiendo que cedas los derechos de explotación. Entonces, ahí ya hablamos con palabras mayúsculas. Bueno, vamos a pasar ya a palabra a Pedro. Esa rematamos. Bien, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quería felicitar a todos los componentes de esta mesa que nos han aportado tantas informaciones valiosas. María Manuela Pinto, desde su perspectiva no solo teórica, que también nos ha aclarado cuestiones fundamentales, sino también la aplicación práctica de los ejemplos que ella nos ha puesto en diversos municipios y en la propia universidad donde trabaja. Y, por otro lado, hemos tenido también unas experiencias de la antigua Galeuzca, ya sabemos, Cataluña, Euskadi y Galicia, desde perspectivas también diferentes. Por una parte, nos han permitido conocer experiencias valiosas, sin duda, y dignas de imitar, y nos plantean también problemas relacionados con la política de los respectivos gobiernos, que nadie pone en duda que sean democráticas, aunque sí, como todas las políticas, son susceptibles de crítica. Y hemos oído algunas en este lugar, que nos plantea también otros problemas, que son los problemas de cooperación entre administraciones y entre instituciones. En este sentido, también, evidentemente, no ha dejado de interesarme, por supuesto, el tema de ARPAD como un ejemplo positivo, sin duda ninguna. También es bueno que de vez en cuando demos alguna alabanza a la política que en nuestras administraciones se hacen, aunque me plantea también dudas respecto a la cooperación en relación a la digitalización del patrimonio
y a las políticas que se están haciendo en otras administraciones que trabajan de forma, podríamos decir, paralela sobre este tema. Es decir, cómo se va a integrar esta actuación futura de la digitalización del patrimonio con los catálogos colectivos, del patrimonio bibliográfico, con todos los proyectos de museos que hemos visto, cómo concretamente el Museo de las Peregrinaciones está atrancado por una cuestión que no sabemos muy bien si es por una cuestión de falta de interlocución por parte de los por Dios, se me ha ido el santo al cielo, de los responsables de la informática, de los informáticos, vaya, o se trata de que nadie da un golpe encima de la mesa y desbloquea la cuestión, por otro lado, ¿no? Y también hemos visto otra perspectiva, que es una perspectiva no tan institucional como la que nos plantea nuestro amigo Gago en relación a las páginas web y la pérdida de un patrimonio muy inmediato, es decir, que realmente produce alarma. De todas estas cuestiones, sin duda, a mí como archivero o exarchivero hay una que me interesa especialmente, y no porque no reconozca el valor de la información en general. Ya sabemos que información es poder, es riqueza, es participación ciudadana, pero hay una información que sustenta derechos y deberes, que es la que se custodian los archivos. Por eso me interesa especialmente el tema de ARPAD. Pero hecha esta disertación, un par de preguntas muy simples, porque puesto que cierro tampoco quiero prolongarme. Una de ellas es la siguiente. Hemos prescindido de un concepto de memoria que en este país tiene mucha relevancia y suscita muchas sensibilidades todavía, que es el tema de la memoria histórica desde la perspectiva de las víctimas. Y tenemos concretamente en Santiago una plataforma digital relacionada con este tema que nadie ha mencionado y que a mí me parece sumamente importante, que es la que de alguna forma dirige, mediante un proyecto, el catedrático de Historia Contemporánea Lorenzo Fernández. Quería señalar este hecho que me parece relevante. Y por otro lado, también se ha mencionado el tema de la existencia de el Wayback Machine. Y yo pregunto a los de la mesa, ¿es que esto no nos permitiría recuperar? No lo sé, por eso lo pregunta. ¿No nos permitiría recuperar ese patrimonio perdido de las páginas web que se dice? No, bueno, en fin, daros las gracias antes de nada y después, si alguien quiere hacer alguna consideración final, podemos cerrar este acto. Gracias, Pedro. Bueno, yo por lo que respecta a ARPAD estoy completamente de acuerdo contigo. Yo lo que exponía era un proyecto, como decía, en construcción y que aquí se señala que tiene que ir acompañado no solo de una cuestión tecnológica que funcione, sino de un modelo organizativo y eso conllevará también la necesidad de establecer una planificación y unas políticas de cooperación que sin duda si no, no se llegará a ninguna parte, ¿no? Es decir, esto es poner las bases, pero si no se sigue construyendo, pues no se hará nada. Entonces, eso ya depende un poco del mantenimiento o de las ideas que puedan tener los que nos gobiernan y los que piensan todo eso y se escapa un poco a lo que... Pero, por supuesto, completamente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues gracias. E non sei si... Bueno, eu quería facer unha pregunta a Manuel, porque logo con ela... Pero solo así. Non, porque cando falaba que é un obxecto digital, eu penso que realmente en todas as institucións nos fan falta un pouco reflexionar teóricamente que é o obxecto digital, non? E penso que o que estamos facendo tamén son fotocopias de políticas de preservación. Ali fan isto, eu preservo isto. E unha parte é unha emulación do mundo analóxico que non ten nada que ver. E penso que tamén está o determinismo tecnolóxico de guiarnos por certas tecnoloxías cando a nosa misión é preservar para dentro, supostamente, 500 anos, non 20.
Entón, lle quería preguntar a Manuel se non sería necesario de que houbera tamén unha conversencia con ciertas persoas de tecnólogos, xornalistas, ideólogos, para analizar realmente como son os obxectos, que metadatos meter, como explotar esa información con outros mecanismos, con outros robots que non vamos a ser nós, se non é necesario eso, determinar primeiro que é o obxecto digital e como podemos traballar, independentemente de que a administración electrónica este facendo un tipo de documentos, pero que hai outros que están nos márgenes e que precisamente son esos márgenes o que vai ser o futuro digital. Non pensas? Sí, a ver, eu creo que eso é moi interesante porque determinar que obxecto para min é a gran pregunta, é dicir, en que medida podemos determinar cales van a ser os obxectos útiles para o futuro, non? É dicir, que o que vai permitir, de alguna forma, con que se vai experimentar no futuro. Si, por exemplo, pensáramos en términos prácticos, por exemplo, de se ora en Galicia de repente decidíramos facer algo así. Imaginemos, é dicir, como habría que empezar? Pois eso, obviamente, hai unha primeira cuestión que era que decía, é dicir, hai que partir da base real de que a web é unha pequena parte neste momento dese mundo. É dicir, non podemos partir de premisas das premisas do 2007 ou 2006 cando se constituíron os arquivos vascos ou catalán. É dicir, hai que dar un salto de nivel, un salto de pensamento e empezar a construir a web, construir ese arquivo de internet dunha forma xa totalmente distinta, na que a web se pode utilizar procedimentos estándares de captura que se están testados, pero só unha pequena parte desa marea. Para entender esa marea, eu creo que efectivamente é necesaria a cooperación de moitísima xente moi distinta. Con independencia de que eu son moi defensor tamén do profesionalidade e creo que no futuro eso debe ser preservado por especialistas que estén ao pé, pero necesitan o apoio dunha visión moito máis grande, porque nos estamos indo moito máis alá da idea do concepto do documento que se ensina nunha facultade de biblioteconomía ou de documentación. Nos estamos indo a un mundo moi distinto xa. Non estamos indo, non, é que xa estamos agora. Xa estamos agora en ese momento. Entonces, requiere unha reflexión máis grande e, sobre todo, requiere unha reflexión de como vamos a preservar un montón de obxectos que xa non teñen unha natureza totalmente distinta entre sí. Porque facer unha discriminación, é o que dicía, podemos, de alguma forma, discriminar nos e atribuirlle máis valor a unha página web, por exemplo, que a un chío de Twitter. A un chío de Twitter. Non podemos. É dicir, estamos noutra fase xa para eso. E entonces, efectivamente, esa nova fase ten que ter unha copia multidisciplinar, incluso non só, me atrevo a dicir, non só de humanidades, necesitamos tamén moita xente do mundo da física, da biología, da matemática, para poder entender este novo proceso. Que dentro dos arquivos e bibliotecas... Pero esto solo es cuestión, podéis hacerlo ya, porque la Library of Congress está capturando Twitter y Facebook. O sea, es solo cuestión de tener unos servidores, vamos, enormes, muchísimo dinero y mucha gente. Pero que vai máis alá de Twitter. Pero va máis alá de eso. Bueno, sí, pero las redes bibliotecas, eu o que vexo é que as pero que si tienes dinero, además, por ejemplo, la Comisión Europea, todos, o sea, van cambiando sobre la marcha, porque primero nos piden los MEDs, pero luego te piden y ahora te piden los EDM, y, o sea, es que nunca paras, ¿no? Sí, pero él es... vamos, que hay que empezar y luego ir adaptando, esa es mi propuesta, Sí, no, porque si la esperas a que institucións da memoria, cortamos xa. Sí. Eso. Pues entón, xa se concluye as jornadas, moitas gracias por todos os asistentes, e esperamos que isto xenere unha sensibilidade na nosa comunidade e que vaya adiante todo. Gracias. Nada máis. Pues,